Geografía, las causas y consecuencias de la conquista. La etapa colonial es el proceso de la independencia y sus efectos posteriores. Impacto en la población de la conquista y colonización. Exterminio de la población aborigen. Enfermedades. Los pueblos civilizados de Europa trajeron sífilis, viruela, etc. Suicidios. Destrucción de las culturas locales generó actitudes depresivas, por lo cual la gente ya no quería tener hijos, y etc. Baja natalidad. La pérdida de tierras propias fue un motivo importante para dejar de reproducirse. Desnutrición. Con el trabajo y el hambre, las madres no producían leche para alimentar a los niños. Abortos. Las mujeres embarazadas tomaban hierbas para producir abortos. Asesinatos. Conquistadores asesinaban a los transmisores de culturas locales, ejemplos sacerdotes, artistas, etc. Significado de desarticular. Separar las piezas de un artefacto u objeto con una función determinada. Estrategias para controlar o dominar a las poblaciones aborígenes. Conquista espiritual. La corona española quería difundir por América la palabra de Dios, y los conquistadores actuaban en su nombre. Los indígenas eran obligados a abandonar sus creencias y adoptar la fe cristiana. Esta fue favorecida ya que a sus jefes se les reconocía como autoridad política y religiosa. Por esto, al vencer la guerra, también ganaban el plano religioso. Repartimiento. Distribuir a los aborígenes entre españoles para que los emplearan en labores agrícolas o mineras. La encomienda asignaba a los conquistadores ciertas obligaciones que se les encomendaba, o sea, a cambio de recibir tributos y trabajo, los encomendadores debían cuidarlos e instruirlos en la fe cristiana. Encomienda. Obligar a los aborígenes a trabajar de una manera diferente de la que están acostumbrados y desplazarse lejos de su comunidad. Desplazamientos. Los indígenas abandonan su grupo de pertenencias y tienen que enfrentarse a readaptarse a otras civilizaciones climáticas, relieve, vegetación, fauna, etc. Se contagiaban de enfermedades, no traían sus alimentos habituales y sufrían del desarraigo de sus vínculos sociales. Su percepción del tiempo y espacio los marcaba los ritmos de la naturaleza. Aparte, los incas aceptaban la existencia de otros dioses inferiores o superiores que podían llegar a vencer a los propios, y esperaron que los dioses propios derrotaran a los invasores. Esto permitió que los españoles los superaran a los conquistadores. Creían que su dios era el único y el verdadero, y que los iba a ayudar a ganar. Dicha seguridad aportó a la victoria. Aparte, infiel, tiene una fe o religión diferente a la única y la verdadera. Los indígenas tenían pequeñas tribus que se enfrentaban a los españoles de a uno y eran vencidos rápidamente. Los estados indígenas reorganizados en imperios eran teocráticos, es decir, el emperador reunía al mismo tiempo el poder civil con el religioso. Cuando el máximo gobernador era dominado o asesinado, el pueblo caía en la confusión, aceptaban la nueva religión y tardaban en reaccionar. Causas del orden político interno. Azteca y el incaico. El azteca en la expansión tenía enemigos como los tlaxcaltecas, que estando cerca de su capital no habían podido ser dominados. Estos salieron con los españoles para vengarse de los aztecas, y su fuerza numérica ayudó con los recién llegados. El incaico. En esta guerra civil entre los pretendientes al trono imperial, Huáscar y Atahualpa y Huayna había dividido su reino entre los dos, pero estos no lo aceptaron y lucharon por el poder. Aparte, los españoles veían a las sociedades americanas como que si fueran una sola y dominaron a sus habitantes indios. Una cuestión cultural provoca que los integrantes de una cultura o etnia tienden a no distinguir particularidades de la fisonomía de los otros, o sea, entre paréntesis, de conocimiento o interés. Así se anuló la diversidad étnica enmascarada en el nuevo orden imperial. Para justificar la conquista, los europeos se cuestionaron si los indios eran humanos. Al final decidieron que sí, pero eran como niños, como estatus inferior y subordinado, educados e instruidos en la fe católica. Aparte, impacto biológico. Profunda decepción que provocó un descenso abrupto de la natalidad. Para los indígenas el mundo había dejado de ser lo que era. No tenía sentido tener hijos. Ese sentimiento también llevó al suicidio. Deficiencia alimentaria. Causa de los sistemas de producción y distribución de alimentos. Provocó el debilitamiento y la muerte. El consumo de alcohol también incidió en la salud de los aborígenes. Causas de la derrota aborigen. Sorpresa. Los españoles sabían que llegarían a tierras habitadas por gente de costumbres desconocidas. Los indios no tenían ni idea de quiénes eran y creyeron que eran dioses. Para explicar su presencia, los indígenas recurrieron a su religión. Muchas poblaciones creían que un dios había llegado a enseñarles artes, ciencias, organización, etc. Desconocido. El color rojo del pelo y la barba de cortes pelirrojos, las armaduras de metal para protegerse de la lucha y los caballos que les dijeron que eran seres pensantes para atemorizar más. Armas de fuego. Para los indios lanzaban fuegos o rayos
que mataban gente. Los conquistadores fueron recibidos muy bien en todos lados con regalos, comida y mujeres. Esto excitó su codicia, queriendo aún más. Los pueblos que practicaban agricultura y que vivían de la caza y pesca solo comían lo necesario para vivir. Estaban asombrados por el hambre de los conquistadores, por ser idólatras. Los españoles les dieron brutalidad, codicia, abuso, muerte. Los indios se dieron cuenta que los españoles no eran dioses, sino eran porcos hambrientos que ansían el oro. Los españoles tenían armas de hierro, latón y acero resistentes. Por ejemplo, la espada, pica, ballesta, armadura, armas de fuego. Los indios usaban arcos, flechas, lanzas, boleadoras, pero no contaron con armaduras de metal. Los españoles trataban de matar a todos los posibles en el momento de la batalla. En cambio, los indígenas, acostumbrados a matar poca gente, que ya capturaron guerreros para el sacrificio de sus dioses. Por esto perdían el tiempo y energía. Etapa colonial en América. Los españoles, al ocupar una región, se repartían las tierras y los indios. Las tierras más buscadas poseían minerales y cerca se localizaban poblaciones aborígenas numerosas que les daban mano de obra abundante y barata. Por esto la conquista se dirigió a los grandes imperios azteca e inca. La economía colonial española se orientó hacia la extracción de metales preciosos. En el siglo XVII los metales comenzaron a agotarse y terminó la etapa de extracción y reorganización. En los territorios portugueses no se encontraron minerales al principio, explotaron el palo en Brasil. Cuando se agotó se fueron al interior y explotaron el oro en el siglo XVIII. Áreas de frontera. Gran parte del espacio americano ocupado por los pueblos originarios que no caían bajo el sentimiento colonial. Ingenios, plantaciones donde se refinaba el azúcar, bandeiras, expediciones para perseguir y capturar indígenas con el fin de ocuparlos para el trabajo forzado, trata de negros, comercio de esclavos, habitantes de África que fueron cazados y transportados por la fuerza a América, significó la disminución de la población africana y el aporte de la mano de obra. Plantaciones, grandes expansiones de tierras destinadas a cultivo de especies tropicales, ejemplo tabaco, cacao, café, etc. Geografía, las causas y consecuencias de la conquista. La etapa colonial es el proceso de la independencia y sus efectos posteriores. Impactos en la población de la conquista y colonización. Exterminio de la población aborigen. Enfermedades. Los pueblos civilizados de Europa trajeron sífilis, viruela, etc. Suicidios. Destrucción de las culturas locales generó actitudes depresivas, por lo cual la gente ya no quería tener hijos, y etc. Baja natalidad. La pérdida de tierras propias fue un motivo importante para dejar de reproducirse. Desnutrición. Con el trabajo y el hambre, las madres no producían leche para alimentar a los niños. Abortos. Las mujeres embarazadas tomaban hierbas para producir abortos. Asesinatos. Conquistadores asesinaban a los transmisores de culturas locales, ejemplos sacerdotes, artistas, etc. Significado de desarticular. Separar las piezas de un artefacto u objeto con una función determinada. Estrategias para controlar o dominar a las poblaciones aborígenes. Conquista espiritual. La corona española quería difundir por América la palabra de Dios, y los conquistadores actuaban en su nombre. Los indígenas eran obligados a abandonar sus creencias y adoptar la fe cristiana. Esta fue favorecida ya que a sus jefes se les reconocía como autoridad política y religiosa. Por esto, al vencer la guerra, también ganaban el plano religioso. Repartimiento. Distribuir a los aborígenes entre españoles para que los emplearan en labores agrícolas o mineras. La encomienda asignaba a los conquistadores ciertas obligaciones que se les encomendaba, o sea, a cambio de recibir tributos y trabajo, los encomendadores debían cuidarlos e instruirlos en la fe cristiana. Encomienda. Obligar a los aborígenes a trabajar de una manera diferente de la que están acostumbrados y desplazarse lejos de su comunidad. Desplazamientos. Los indígenas abandonan su grupo de pertenencias y tienen que enfrentarse a readaptarse a otras civilizaciones climáticas, relieve, vegetación, fauna, etc. Se contagiaban de enfermedades, no traían sus alimentos habituales y sufrían del desarraigo de sus vínculos sociales. Su percepción del tiempo y espacio los marcaba los ritmos de la naturaleza. Aparte, los incas aceptaban la existencia de otros dioses inferiores o superiores que podían llegar a vencer a los propios, y esperaron que los dioses propios derrotaran a los invasores. Esto permitió que los españoles los superaran a los conquistadores. Creían que su dios era el único y el verdadero, y que los iba a ayudar a ganar. Dicha seguridad aportó a la victoria. Aparte, infiel, tiene una fe o religión diferente a la única y la verdadera. Los indígenas tenían pequeñas tribus que se enfrentaban a los españoles de a uno y eran vencidos rápidamente. Los estados indígenas reorganizados en imperios eran teocráticos, es decir, el emperador reunía al mismo tiempo el poder civil con el religioso. Cuando el máximo gobernador era dominado o asesinado, el pueblo caía en la confusión, aceptaban la nueva religión y tardaban en reaccionar.
Causas del orden político interno, azteca y el incaico. El azteca, en la expansión, tenía enemigos como los tlaxcaltecas, que estando cerca de su capital no habían podido ser dominados. Estos salieron con los españoles para vengarse de los aztecas, y su fuerza numérica ayudó con los recién llegados, el incaico. En esta guerra civil entre los pretendientes al trono imperial, Huáscar y Atahualpa y Huayna había dividido su reino entre los dos, pero estos no lo aceptaron y lucharon por el poder. Aparte, los españoles veían a las sociedades americanas como que si fueran una sola y dominaron a sus habitantes indios. Una cuestión cultural provoca que los integrantes de una cultura o etnia tienden a no distinguir particularidades de la fisonomía de los otros, o sea, entre paréntesis, de conocimiento o interés. Así se anuló la diversidad étnica enmascarada en el nuevo orden imperial. Para justificar la conquista, los europeos se cuestionaron si los indios eran humanos. Al final decidieron que sí, pero eran como niños, como estatus inferior y subordinado, educados e instruidos en la fe católica. Aparte, impacto biológico. Profunda decepción que provocó un descenso abrupto de la natalidad. Para los indígenas el mundo había dejado de ser lo que era. No tenía sentido tener hijos. Ese sentimiento también llevó al suicidio. Deficiencia alimentaria. Causa de los sistemas de producción y distribución de alimentos. Provocó el debilitamiento y la muerte. El consumo de alcohol también incidió en la salud de los aborígenes. Causas de la derrota aborigen. Sorpresa. Los españoles sabían que llegarían a tierras habitadas por gente de costumbres desconocidas. Los indios no tenían ni idea de quiénes eran y creyeron que eran dioses. Para explicar su presencia, los indígenas recurrieron a su religión. Muchas poblaciones creían que un dios había llegado a enseñarles artes, ciencias, organización, etc. Desconocido. El color rojo del pelo y la barba de cortes pelirrojos, las armaduras de metal para protegerse de la lucha y los caballos que les dijeron que eran seres pensantes para atemorizar más. Armas de fuego. Para los indios lanzaban fuegos o rayos que mataban gente. Los conquistadores fueron recibidos muy bien en todos lados con regalos, comida y mujeres. Esto excitó su codicia, queriendo aún más. Los pueblos que practicaban agricultura y que vivían de la caza y pesca solo comían lo necesario para vivir. Estaban asombrados por el hambre de los conquistadores, por ser idólatras. Los españoles les dieron brutalidad, codicia, abuso, muerte. Los indios se dieron cuenta que los españoles no eran dioses, sino eran porcos hambrientos que ansían el oro. Los españoles tenían armas de hierro, latón y acero resistentes. Por ejemplo, la espada, pica, ballesta, armadura, armas de fuego. Los indios usaban arcos, flechas, lanzas, boleadoras, pero no contaron con armaduras de metal. Los españoles trataban de matar a todos los posibles en el momento de la batalla. En cambio, los indígenas, acostumbrados a matar poca gente, que ya capturaron guerreros para el sacrificio de sus dioses. Por esto perdían el tiempo y energía. Mapa colonial en América. Los españoles, al ocupar una región, se repartían las tierras y los indios. Las tierras más buscadas poseían minerales y cerca se localizaban poblaciones aborígenas numerosas que les daban mano de obra abundante y barata. Por esto la conquista se dirigió a los grandes imperios azteca e inca. La economía colonial española se orientó hacia la extracción de metales preciosos. En el siglo XVII los metales comenzaron a agotarse y terminó la etapa de extracción y reorganización. En los territorios portugueses no se encontraron minerales al principio, explotaron el palo en Brasil. Cuando se agotó se fueron al interior y explotaron el oro en el siglo XVIII. Áreas de frontera. Gran parte del espacio americano ocupado por los pueblos originarios que no caían bajo el sentimiento colonial. Ingenios, plantaciones donde se refinaba el azúcar, bandeiras, expediciones para perseguir y capturar indígenas con el fin de ocuparlos para el trabajo forzado, trata de negros, comercio de esclavos, habitantes de África que fueron cazados y transportados por la fuerza a América, significó la disminución de la población africana y el aporte de la mano de obra. Plantaciones, grandes expansiones de tierras destinadas a cultivo de especies tropicales, ejemplo tabaco, cacao, café, etc. Geografía, las causas y consecuencias de la conquista. La etapa colonial es el proceso de la independencia y sus efectos posteriores. Impactos en la población de la conquista y colonización. Exterminio de la población aborigen. Enfermedades. Los pueblos civilizados de Europa trajeron sífilis, viruela, etc. Suicidios. Destrucción de las culturas locales generó actitudes depresivas, por lo cual la gente ya no quería tener hijos, y etc. Baja natalidad. La pérdida de tierras propias fue un motivo importante para dejar de reproducirse.
Desnutrición. Con el trabajo y el hambre, las madres no producían leche para alimentar a los niños. Abortos. Las mujeres embarazadas tomaban hierbas para producir abortos. Asesinatos. Conquistadores asesinaban a los transmisores de culturas locales, ejemplos sacerdotes, artistas, etc. Significado de desarticular. Separar las piezas de un artefacto u objeto con una función determinada. Estrategias para controlar o dominar a las poblaciones aborígenes. Conquista espiritual. La corona española quería difundir por América la palabra de Dios, y los conquistadores actuaban en su nombre. Los indígenas eran obligados a abandonar sus creencias y adoptar la fe cristiana. Esta fue favorecida ya que a sus jefes se les reconocía como autoridad política y religiosa. Por esto, al vencer la guerra, también ganaban el plano religioso. Repartimiento. Distribuir a los aborígenes entre españoles para que los emplearan en labores agrícolas o mineras. La encomienda asignaba a los conquistadores ciertas obligaciones que se les encomendaba, o sea, a cambio de recibir tributos y trabajo, los encomendadores debían cuidarlos e instruirlos en la fe cristiana. Encomienda. Obligar a los aborígenes a trabajar de una manera diferente de la que están acostumbrados y desplazarse lejos de su comunidad. Desplazamientos. Los indígenas abandonan su grupo de pertenencias y tienen que enfrentarse a readaptarse a otras civilizaciones climáticas, relieve, vegetación, fauna, etc. Se contagiaban de enfermedades, no traían sus alimentos habituales y sufrían del desarraigo de sus vínculos sociales. Su percepción del tiempo y espacio los marcaba los ritmos de la naturaleza. Aparte, los incas aceptaban la existencia de otros dioses inferiores o superiores que podían llegar a vencer a los propios, y esperaron que los dioses propios derrotaran a los invasores. Esto permitió que los españoles los superaran a los conquistadores. Creían que su dios era el único y el verdadero, y que los iba a ayudar a ganar. Dicha seguridad aportó a la victoria. Aparte, infiel, tiene una fe o religión diferente a la única y la verdadera. Los indígenas tenían pequeñas tribus que se enfrentaban a los españoles de a uno y eran vencidos rápidamente. Los estados indígenas reorganizados en imperios eran teocráticos, es decir, el emperador reunía al mismo tiempo el poder civil con el religioso. Cuando el máximo gobernador era dominado o asesinado, el pueblo caía en la confusión, aceptaban la nueva religión y tardaban en reaccionar. Causas del orden político interno. Azteca y el incaico. El azteca, en la expansión, tenía enemigos como los tlaxcaltecas, que estando cerca de su capital no habían podido ser dominados. Estos salieron con los españoles para vengarse de los aztecas, y su fuerza numérica ayudó con los recién llegados. El incaico. En esta guerra civil entre los pretendientes al trono imperial, Huáscar y Atahualpa y Huayna había dividido su reino entre los dos, pero estos no lo aceptaron y lucharon por el poder. Aparte, los españoles veían a las sociedades americanas como que si fueran una sola y dominaron a sus habitantes indios. Una cuestión cultural provoca que los integrantes de una cultura o etnia tienden a no distinguir particularidades de la fisonomía de los otros, o sea, entre paréntesis, de conocimiento o interés. Así se anuló la diversidad étnica enmascarada en el nuevo orden imperial. Para justificar la conquista, los europeos se cuestionaron si los indios eran humanos. Al final decidieron que sí, pero eran como niños, como estatus inferior y subordinado, educados e instruidos en la fe católica. Aparte, impacto biológico. Profunda decepción que provocó un descenso abrupto de la natalidad. Para los indígenas el mundo había dejado de ser lo que era, no tenía sentido tener hijos. Ese sentimiento también llevó al suicidio. Deficiencia alimentaria, causa de los sistemas de producción y distribución de alimentos, provocó el debilitamiento y la muerte. El consumo de alcohol también incidió en la salud de los aborígenes. Causas de la derrota aborigen. Sorpresa. Los españoles sabían que llegarían a tierras habitadas por gente de costumbres desconocidas. Los indios no tenían ni idea de quiénes eran y creyeron que eran dioses. Para explicar su presencia, los indígenas recurrieron a su religión. Muchas poblaciones creían que un dios había llegado a enseñarles artes, ciencias, organización, etc. Desconocido. El color rojo del pelo y la barba de cortes pelirrojos, las armaduras de metal para protegerse de la lucha y los caballos que les dijeron que eran seres pensantes para atemorizar más. Armas de fuego. Para los indios lanzaban fuegos o rayos que mataban gente. Los conquistadores fueron recibidos muy bien en todos lados, con regalos, comida y mujeres. Esto excitó su codicia, queriendo aún más. Los pueblos que practicaban agricultura y que vivían de la caza y pesca solo comían lo necesario para vivir. Estaban asombrados por el hambre de los conquistadores, por ser idólatras. Los españoles les dieron brutalidad, codicia, abuso, muerte. Los indios se dieron cuenta que los españoles no eran dioses, sino eran porcos hambrientos que ansían el oro. Los españoles tenían armas de hierro, latón y acero resistentes.
por ejemplo la espada, pica, ballesta, armadura, armas de fuego. Los indios usaban arcos, flechas, lanzas, boleadoras, pero no contaron con armaduras de metal. Los españoles trataban de matar a todos los posibles en el momento de la batalla. En cambio, los indígenas, acostumbrados a matar poca gente, que ya capturaban guerreros para el sacrificio de sus dioses. Por esto perdían el tiempo y energía. Etapa colonial en América. Los españoles, al ocupar una región, se repartían las tierras y los indios. Las tierras más buscadas poseían minerales y cerca se localizaban poblaciones aborígenas numerosas que les daban mano de obra abundante y barata. Por esto la conquista se dirigió a los grandes imperios azteca e inca. La economía colonial española se orientó hacia la extracción de metales preciosos. En el siglo XVII los metales comenzaron a agotarse y terminó la etapa de extracción y reorganización. En los territorios portugueses no se encontraron minerales al principio, explotaron el palo en Brasil. Cuando se agotó se fueron al interior y explotaron el oro en el siglo XVIII. Áreas de frontera. Gran parte del espacio americano ocupado por los pueblos originarios que no caían bajo el sentimiento colonial. Ingenios, plantaciones donde se refinaba el azúcar, bandeiras, expediciones para perseguir y capturar indígenas con el fin de ocuparlos para el trabajo forzado, trata de negros, comercio de esclavos, habitantes de África que fueron cazados y transportados por la fuerza a América, significó la disminución de la población africana y el aporte de la mano de obra. Plantaciones, grandes expansiones de tierras destinadas a cultivo de especies tropicales, ejemplo tabaco, cacao, café, etc. Geografía, las causas y consecuencias de la conquista. La etapa colonial es el proceso de la independencia y sus efectos posteriores. Impactos en la población de la conquista y colonización. Exterminio de la población aborigen. Enfermedades. Los pueblos civilizados de Europa trajeron sífilis, viruela, etc. Suicidios. Destrucción de las culturas locales generó actitudes depresivas, por lo cual la gente ya no quería tener hijos, y etc. Baja natalidad. La pérdida de tierras propias fue un motivo importante para dejar de reproducirse. Desnutrición. Con el trabajo y el hambre, las madres no producían leche para alimentar a los niños. Abortos. Las mujeres embarazadas tomaban hierbas para producir abortos. Asesinatos. Conquistadores asesinaban a los transmisores de culturas locales, ejemplos sacerdotes, artistas, etc. Significado de desarticular. Separar las piezas de un artefacto u objeto con una función determinada. Estrategias para controlar o dominar a las poblaciones aborígenes. Conquista espiritual. La corona española quería difundir por América la palabra de Dios, y los conquistadores actuaban en su nombre. Los indígenas eran obligados a abandonar sus creencias y adoptar la fe cristiana. Esta fue favorecida ya que a sus jefes se les reconocía como autoridad política y religiosa. Por esto, al vencer la guerra, también ganaban el plano religioso. Repartimiento. Distribuir a los aborígenes entre españoles para que los emplearan en labores agrícolas o mineras. La encomienda asignaba a los conquistadores ciertas obligaciones que se les encomendaba, o sea, a cambio de recibir tributos y trabajo, los encomendadores debían cuidarlos e instruirlos en la fe cristiana. Encomienda. Obligar a los aborígenes a trabajar de una manera diferente de la que están acostumbrados y desplazarse lejos de su comunidad. Desplazamientos. Los indígenas abandonan su grupo de pertenencias y tienen que enfrentarse a readaptarse a otras civilizaciones climáticas, relieve, vegetación, fauna, etc. Se contagiaban de enfermedades, no traían sus alimentos habituales y sufrían del desarraigo de sus vínculos sociales. Su percepción del tiempo y espacio los marcaba los ritmos de la naturaleza. Aparte, los incas aceptaban la existencia de otros dioses inferiores o superiores que podían llegar a vencer a los propios, y esperaron que los dioses propios derrotaran a los invasores. Esto permitió que los españoles los superaran a los conquistadores. Creían que su dios era el único y el verdadero, y que los iba a ayudar a ganar. Dicha seguridad aportó a la victoria. Aparte, infiel, tiene una fe o religión diferente a la única y la verdadera. Los indígenas tenían pequeñas tribus que se enfrentaban a los españoles de a uno y eran vencidos rápidamente. Los estados indígenas reorganizados en imperios eran teocráticos, es decir, el emperador reunía al mismo tiempo el poder civil con el religioso. Cuando el máximo gobernador era dominado o asesinado, el pueblo caía en la confusión, aceptaban la nueva religión y tardaban en reaccionar. Causas del orden político interno. Azteca y el incaico. El azteca en la expansión tenía enemigos como los tlaxcaltecas, que estando cerca de su capital no habían podido ser dominados. Estos salieron con los españoles para vengarse de los aztecas, y su fuerza numérica ayudó con los recién llegados. El incaico. En esta guerra civil entre los pretendientes al trono imperial, Huáscar y Atahualpa y Huayna
había dividido su reino entre los dos, pero estos no lo aceptaron y lucharon por el poder. Aparte, los españoles veían a las sociedades americanas como que si fueran una sola y dominaron a sus habitantes indios. Una cuestión cultural provoca que los integrantes de una cultura o etnia tienden a no distinguir particularidades de la fisonomía de los otros, o sea, entre paréntesis de conocimiento o interés. Así se anuló la diversidad étnica enmascarada en el nuevo orden imperial. Para justificar la conquista, los europeos se cuestionaron si los indios eran humanos. Al final decidieron que sí, pero eran como niños, como estatus inferior y subordinado, educados e instruidos en la fe católica. Aparte, impacto biológico. Profunda decepción que provocó un descenso abrupto de la natalidad. Para los indígenas el mundo había dejado de ser lo que era. No tenía sentido tener hijos. Ese sentimiento también llevó al suicidio. Deficiencia alimentaria. Causa de los sistemas de producción y distribución de alimentos. Provocó el debilitamiento y la muerte. El consumo de alcohol también incidió en la salud de los aborígenes. Causas de la derrota aborigen. Sorpresa. Los españoles sabían que llegarían a tierras habitadas por gente de costumbres desconocidas. Los indios no tenían ni idea de quiénes eran y creyeron que eran dioses. Para explicar su presencia, los indígenas recurrieron a su religión. Muchas poblaciones creían que un dios había llegado a enseñarles artes, ciencias, organización, etc. Desconocido. El color rojo del pelo y la barba de cortes pelirrojos, las armaduras de metal para protegerse de la lucha y los caballos que les dijeron que eran seres pensantes para atemorizar más. Armas de fuego. Para los indios lanzaban fuegos o rayos que mataban gente. Los conquistadores fueron recibidos muy bien en todos lados con regalos, comida y mujeres. Esto excitó su codicia, queriendo aún más. Los pueblos que practicaban agricultura y que vivían de la caza y pesca solo comían lo necesario para vivir. Estaban asombrados por el hambre de los conquistadores, por ser idólatras. Los españoles les dieron brutalidad, codicia, abuso, muerte. Los indios se dieron cuenta que los españoles no eran dioses, sino eran porcos hambrientos que ansían el oro. Los españoles tenían armas de hierro, latón y acero resistentes. Por ejemplo, la espada, pica, ballesta, armadura, armas de fuego. Los indios usaban arcos, flechas, lanzas, boleadoras, pero no contaron con armaduras de metal. Los españoles trataban de matar a todos los posibles en el momento de la batalla. En cambio, los indígenas, acostumbrados a matar poca gente, que ya capturaron guerreros para el sacrificio de sus dioses. Por esto perdían el tiempo y energía. Etapa colonial en América. Los españoles al ocupar una región se repartían las tierras y los indios. Las tierras más buscadas poseían minerales y cerca se localizaban poblaciones aborígenas numerosas que les daban mano de obra abundante y barata. Por esto la conquista se dirigió a los grandes imperios azteca e inca. La economía colonial española se orientó hacia la extracción de metales preciosos. En el siglo XVII los metales comenzaron a agotarse y terminó la etapa de extracción y reorganización. En los territorios portugueses no se encontraron minerales al principio, explotaron el palo en Brasil. Cuando se agotó se fueron al interior y explotaron el oro en el siglo XVIII. Áreas de frontera. Gran parte del espacio americano ocupado por los pueblos originarios que no caían bajo el sentimiento colonial. Ingenios, plantaciones donde se refinaba el azúcar, bandeiras, expediciones para perseguir y capturar indígenas con el fin de ocuparlos para el trabajo forzado, trata de negros, comercio de esclavos, habitantes de África que fueron cazados y transportados por la fuerza a América, significó la disminución de la población africana y el aporte de la mano de obra. Plantaciones, grandes expansiones de tierras destinadas a cultivo de especies tropicales, ejemplo tabaco, cacao, café, etc. Geografía, las causas y consecuencias de la conquista. La etapa colonial es el proceso de la independencia y sus efectos posteriores. Impactos en la población de la conquista y colonización. Exterminio de la población aborigen. Enfermedades. Los pueblos civilizados de Europa trajeron sífilis, viruela, etc. Suicidios. Destrucción de las culturas locales generó actitudes depresivas, por lo cual la gente ya no quería tener hijos, y etc. Baja natalidad. La pérdida de tierras propias fue un motivo importante para dejar de reproducirse. Desnutrición. Con el trabajo y el hambre, las madres no producían leche para alimentar a los niños. Abortos. Las mujeres embarazadas tomaban hierbas para producir abortos. Asesinatos. Conquistadores asesinaban a los transmisores de culturas locales, ejemplos sacerdotes, artistas, etc. Significado de desarticular. Separar las piezas de un artefacto u objeto con una función determinada. Estrategias para controlar o dominar a las poblaciones aborígenes.
Conquista espiritual. La corona española quería difundir por América la palabra de Dios, y los conquistadores actuaban en su nombre. Los indígenas eran obligados a abandonar sus creencias y adoptar la fe cristiana. Esta fue favorecida ya que a sus jefes se les reconocía como autoridad política y religiosa. Por esto, al vencer la guerra, también ganaban el plano religioso. Repartimiento. Distribuir a los aborígenes entre españoles para que los emplearan en labores agrícolas o mineras. La encomienda asignaba a los conquistadores ciertas obligaciones que se les encomendaba, o sea, a cambio de recibir tributos y trabajo, los encomendadores debían cuidarlos e instruirlos en la fe cristiana. Encomienda: obligar a los aborígenes a trabajar de una manera diferente de la que están acostumbrados y desplazarse lejos de su comunidad. Desplazamientos. Los indígenas abandonan su grupo de pertenencias y tienen que enfrentarse a readaptarse a otras civilizaciones climáticas, relieve, vegetación, fauna, etc. Se contagiaban de enfermedades, no traían sus alimentos habituales y sufrían del desarraigo de sus vínculos sociales. Su percepción del tiempo y espacio los marcaba los ritmos de la naturaleza. Aparte, los incas aceptaban la existencia de otros dioses inferiores o superiores que podían llegar a vencer a los propios, y esperaron que los dioses propios derrotaran a los invasores. Esto permitió que los españoles los superaran a los conquistadores. Creían que su dios era el único y el verdadero, y que los iba a ayudar a ganar. Dicha seguridad aportó a la victoria. Aparte, infiel, tiene una fe o religión diferente a la única y la verdadera. Los indígenas tenían pequeñas tribus que se enfrentaban a los españoles de a uno y eran vencidos rápidamente. Los estados indígenas reorganizados en imperios eran teocráticos, es decir, el emperador reunía al mismo tiempo el poder civil con el religioso. Cuando el máximo gobernador era dominado o asesinado, el pueblo caía en la confusión, aceptaban la nueva religión y tardaban en reaccionar. Causas del orden político interno: azteca y el incaico. El azteca, en la expansión, tenía enemigos como los tlaxcaltecas, que estando cerca de su capital no habían podido ser dominados. Estos salieron con los españoles para vengarse de los aztecas, y su fuerza numérica ayudó con los recién llegados. El incaico. En esta guerra civil entre los pretendientes al trono imperial, Huáscar y Atahualpa y Huayna había dividido su reino entre los dos, pero estos no lo aceptaron y lucharon por el poder. Aparte, los españoles veían a las sociedades americanas como que si fueran una sola y dominaron a sus habitantes indios. Una cuestión cultural provoca que los integrantes de una cultura o etnia tienden a no distinguir particularidades de la fisonomía de los otros, o sea, entre paréntesis, de conocimiento o interés. Así se anuló la diversidad étnica enmascarada en el nuevo orden imperial. Para justificar la conquista, los europeos se cuestionaron si los indios eran humanos. Al final decidieron que sí, pero eran como niños, como estatus inferior y subordinado, educados e instruidos en la fe católica. Aparte, impacto biológico. Profunda decepción que provocó un descenso abrupto de la natalidad. Para los indígenas el mundo había dejado de ser lo que era, no tenía sentido tener hijos. Ese sentimiento también llevó al suicidio. Deficiencia alimentaria, causa de los sistemas de producción y distribución de alimentos, provocó el debilitamiento y la muerte. El consumo de alcohol también incidió en la salud de los aborígenes. Causas de la derrota aborigen. Sorpresa. Los españoles sabían que llegarían a tierras habitadas por gente de costumbres desconocidas. Los indios no tenían ni idea de quiénes eran y creyeron que eran dioses. Para explicar su presencia, los indígenas recurrieron a su religión. Muchas poblaciones creían que un dios había llegado a enseñarles artes, ciencias, organización, etc. Desconocido. El color rojo del pelo y la barba de cortes pelirrojos, las armaduras de metal para protegerse de la lucha y los caballos que les dijeron que eran seres pensantes para atemorizar más. Armas de fuego. Para los indios lanzaban fuegos o rayos que mataban gente. Los conquistadores fueron recibidos muy bien en todos lados, con regalos, comida y mujeres. Esto excitó su codicia, queriendo aún más. Los pueblos que practicaban agricultura y que vivían de la caza y pesca solo comían lo necesario para vivir. Estaban asombrados por el hambre de los conquistadores, por ser idólatras. Los españoles les dieron brutalidad, codicia, abuso, muerte. Los indios se dieron cuenta que los españoles no eran dioses, sino eran porcos hambrientos que ansían el oro. Los españoles tenían armas de hierro, latón y acero resistentes. Por ejemplo, la espada, pica, ballesta, armadura, armas de fuego. Los indios usaban arcos, flechas, lanzas, boleadoras, pero no contaron con armaduras de metal. Los españoles trataban de matar a todos los posibles en el momento de la batalla. En cambio, los indígenas, acostumbrados a matar poca gente, que ya capturaron guerreros para el sacrificio de sus dioses. Por esto perdían el tiempo y energía.
Etapa colonial en América. Los españoles al ocupar una región se repartían las tierras y los indios. Las tierras más buscadas poseían minerales y cerca se localizaban poblaciones aborígenes numerosas que les daban mano de obra abundante y barata. Por esto la conquista se dirigió a los grandes imperios azteca e inca. La economía colonial española se orientó hacia la extracción de metales preciosos. En el siglo XVII los metales comenzaron a agotarse y terminó la etapa de extracción y reorganización. En los territorios portugueses no se encontraron minerales al principio, explotaron el palo en Brasil. Cuando se agotó se fueron al interior y explotaron el oro en el siglo XVIII. Áreas de frontera. Gran parte del espacio americano ocupado por los pueblos originarios que no caían bajo el sentimiento colonial. Ingenios, plantaciones donde se refinaba el azúcar, bandeiras, expediciones para perseguir y capturar indígenas con el fin de ocuparlos para el trabajo forzado, trata de negros, comercio de esclavos, habitantes de África que fueron cazados y transportados por la fuerza a América, significó la disminución de la población africana y el aporte de la mano de obra. Plantaciones, grandes expansiones de tierras destinadas a cultivo de especies tropicales, ejemplo tabaco, cacao, café, etc. Geografía, las causas y consecuencias de la conquista. La etapa colonial es el proceso de la independencia y sus efectos posteriores. Impactos en la población de la conquista y colonización. Exterminio de la población aborigen. Enfermedades. Los pueblos civilizados de Europa trajeron sífilis, viruela, etc. Suicidios. Destrucción de las culturas locales generó actitudes depresivas, por lo cual la gente ya no quería tener hijos, y etc. Baja natalidad. La pérdida de tierras propias fue un motivo importante para dejar de reproducirse. Desnutrición. Con el trabajo y el hambre, las madres no producían leche para alimentar a los niños. Abortos. Las mujeres embarazadas tomaban hierbas para producir abortos. Asesinatos. Conquistadores asesinaban a los transmisores de culturas locales, ejemplos sacerdotes, artistas, etc. Significado de desarticular. Separar las piezas de un artefacto u objeto con una función determinada. Estrategias para controlar o dominar a las poblaciones aborígenes. Conquista espiritual. La corona española quería difundir por América la palabra de Dios, y los conquistadores actuaban en su nombre. Los indígenas eran obligados a abandonar sus creencias y adoptar la fe cristiana. Esta fue favorecida ya que a sus jefes se les reconocía como autoridad política y religiosa. Por esto, al vencer la guerra, también ganaban el plano religioso. Repartimiento. Distribuir a los aborígenes entre españoles para que los emplearan en labores agrícolas o mineras. La encomienda asignaba a los conquistadores ciertas obligaciones que se les encomendaba, o sea, a cambio de recibir tributos y trabajo, los encomendadores debían cuidarlos e instruirlos en la fe cristiana. Encomienda. Obligar a los aborígenes a trabajar de una manera diferente de la que están acostumbrados y desplazarse lejos de su comunidad. Desplazamientos. Los indígenas abandonan su grupo de pertenencias y tienen que enfrentarse a readaptarse a otras civilizaciones climáticas, relieve, vegetación, fauna, etc. Se contagiaban de enfermedades, no traían sus alimentos habituales y sufrían del desarraigo de sus vínculos sociales. Su percepción del tiempo y espacio los marcaba los ritmos de la naturaleza. Aparte, los incas aceptaban la existencia de otros dioses inferiores o superiores que podían llegar a vencer a los propios y esperaron que los dioses propios derrotaran a los invasores. Esto permitió que los españoles los superaran a los conquistadores. Creían que su dios era el único y el verdadero y que los iba a ayudar a ganar. Dicha seguridad aportó a la victoria. Aparte, infiel, tiene una fe o religión diferente a la única y la verdadera. Los indígenas tenían pequeñas tribus que se enfrentaban a los españoles de a uno y eran vencidos rápidamente. Los estados indígenas reorganizados en imperios eran teocráticos, es decir, el emperador reunía al mismo tiempo el poder civil con el religioso. Cuando el máximo gobernador era dominado o asesinado, el pueblo caía en la confusión, aceptaban la nueva religión y tardaban en reaccionar. Causas del orden político interno. Azteca y el incaico. El azteca en la expansión tenía enemigos como los tlaxcaltecas, que estando cerca de su capital no habían podido ser dominados. Estos salieron con los españoles para vengarse de los aztecas y su fuerza numérica ayudó con los recién llegados. El incaico. En esta guerra civil entre los pretendientes al trono imperial, Huáscar y Atahualpa y Huayna había dividido su reino entre los dos, pero estos no lo aceptaron y lucharon por el poder. Aparte, los españoles veían a las sociedades americanas como que si fueran una sola y dominaron a sus habitantes indios. Una cuestión cultural provoca que los integrantes de una cultura o etnia tienden a no distinguir particularidades de la fisonomía de los otros.
o sea, entre paréntesis de conocimiento o interés. Así se anuló la diversidad étnica enmascarada en el nuevo orden imperial. Para justificar la conquista, los europeos se cuestionaron si los indios eran humanos. Al final decidieron que sí, pero eran como niños, como estatus inferior y subordinado, educados e instruidos en la fe católica. Aparte, impacto biológico. Profunda decepción que provocó un descenso abrupto de la natalidad. Para los indígenas el mundo había dejado de ser lo que era. No tenía sentido tener hijos. Ese sentimiento también llevó al suicidio. Deficiencia alimentaria. Causa de los sistemas de producción y distribución de alimentos. Provocó el debilitamiento y la muerte. El consumo de alcohol también incidió en la salud de los aborígenes. Causas de la derrota aborigen. Sorpresa. Los españoles sabían que llegarían a tierras habitadas por gente de costumbres desconocidas. Los indios no tenían ni idea de quiénes eran y creyeron que eran dioses. Para explicar su presencia, los indígenas recurrieron a su religión. Muchas poblaciones creían que un dios había llegado a enseñarles artes, ciencias, organización, etc. Desconocido. El color rojo del pelo y la barba de cortes pelirrojos, las armaduras de metal para protegerse de la lucha y los caballos que les dijeron que eran seres pensantes para atemorizar más. Armas de fuego. Para los indios lanzaban fuegos o rayos que mataban gente. Los conquistadores fueron recibidos muy bien en todos lados con regalos, comida y mujeres. Esto excitó su codicia, queriendo aún más. Los pueblos que practicaban agricultura y que vivían de la caza y pesca solo comían lo necesario para vivir. Estaban asombrados por el hambre de los conquistadores, por ser idólatras. Los españoles les dieron brutalidad, codicia, abuso, muerte. Los indios se dieron cuenta que los españoles no eran dioses, sino eran porcos hambrientos que ansían el oro. Los españoles tenían armas de hierro, latón y acero resistentes. Por ejemplo, la espada, pica, ballesta, armadura, armas de fuego. Los indios usaban arcos, flechas, lanzas, boleadoras, pero no contaron con armaduras de metal. Los españoles trataban de matar a todos los posibles en el momento de la batalla. En cambio, los indígenas, acostumbrados a matar poca gente, que ya capturaban guerreros para el sacrificio de sus dioses. Por esto perdían el tiempo y energía. Etapa colonial en América. Los españoles, al ocupar una región, se repartían las tierras y los indios. Las tierras más buscadas poseían minerales y cerca se localizaban poblaciones aborígenas numerosas que les daban mano de obra abundante y barata. Por esto la conquista se dirigió a los grandes imperios azteca e inca. La economía colonial española se orientó hacia la extracción de metales preciosos. En el siglo XVII los metales comenzaron a agotarse y terminó la etapa de extracción y reorganización. En los territorios portugueses no se encontraron minerales al principio, explotaron el palo en Brasil. Cuando se agotó se fueron al interior y explotaron el oro en el siglo XVIII. Áreas de frontera. Gran parte del espacio americano ocupado por los pueblos originarios que no caían bajo el sentimiento colonial. Ingenios, plantaciones donde se refinaba el azúcar, bandeiras, expediciones para perseguir y capturar indígenas con el fin de ocuparlos para el trabajo forzado, trata de negros, comercio de esclavos, habitantes de África que fueron cazados y transportados por la fuerza a América, significó la disminución de la población africana y el aporte de la mano de obra. Plantaciones, grandes expansiones de tierras destinadas a cultivo de especies tropicales, ejemplo tabaco, cacao, café, etc. Geografía, las causas y consecuencias de la conquista. La etapa colonial es el proceso de la independencia y sus efectos posteriores. Impacto en la población de la conquista y colonización. Exterminio de la población aborigen. Enfermedades. Los pueblos civilizados de Europa trajeron sífilis, viruela, etc. Suicidios. Destrucción de las culturas locales generó actitudes depresivas, por lo cual la gente ya no quería tener hijos, y etc. Baja natalidad. La pérdida de tierras propias fue un motivo importante para dejar de reproducirse. Desnutrición. Con el trabajo y el hambre, las madres no producían leche para alimentar a los niños. Abortos. Las mujeres embarazadas tomaban hierbas para producir abortos. Asesinatos. Conquistadores asesinaban a los transmisores de culturas locales, ejemplos sacerdotes, artistas, etc. Significado de desarticular. Separar las piezas de un artefacto u objeto con una función determinada. Estrategias para controlar o dominar a las poblaciones aborígenes. Conquista espiritual. La corona española quería difundir por América la palabra de Dios, y los conquistadores actuaban en su nombre. Los indígenas eran obligados a abandonar sus creencias y adoptar la fe cristiana. Esta fue favorecida ya que a sus jefes se les reconocía como autoridad política y religiosa. Por esto, al vencer la guerra, también ganaban el plano religioso. Repartimiento. Distribuir a los aborígenes entre españoles para que los emplearan en labores agrícolas o mineras. La encomienda asignaba a los conquistadores ciertas obligaciones que se les encomendaba. O sea, a cambio de recibir tributos y trabajo, los encomendadores debían cuidarlos e instruirlos en la fe cristiana.
encomienda, obligar a los aborígenes a trabajar de una manera diferente de la que están acostumbrados y desplazarse lejos de su comunidad. Desplazamientos. Los indígenas abandonan su grupo de pertenencias y tienen que enfrentarse a readaptarse a otras civilizaciones climáticas, relieve, vegetación, fauna, etc. Se contagiaban de enfermedades, no traían sus alimentos habituales y sufrían del desarraigo de sus vínculos sociales. Su percepción del tiempo y espacio los marcaba los ritmos de la naturaleza. Aparte, los incas aceptaban la existencia de otros dioses inferiores o superiores que podían llegar a vencer a los propios y esperaron que los dioses propios derrotaran a los invasores. Esto permitió que los españoles los superaran a los conquistadores. Creían que su dios era el único y el verdadero y que los iba a ayudar a ganar. Dicha seguridad aportó a la victoria. Aparte, infiel, tiene una fe o religión diferente a la única y la verdadera. Los indígenas tenían pequeñas tribus que se enfrentaban a los españoles de a uno y eran vencidos rápidamente. Los estados indígenas reorganizados en imperios eran teocráticos, es decir, el emperador reunía al mismo tiempo el poder civil con el religioso. Cuando el máximo gobernador era dominado o asesinado, el pueblo caía en la confusión, aceptaban la nueva religión y tardaban en reaccionar. Causas del orden político interno: azteca y el incaico. El azteca, en la expansión, tenía enemigos como los tlaxcaltecas, que estando cerca de su capital no habían podido ser dominados. Estos salieron con los españoles para vengarse de los aztecas y su fuerza numérica ayudó con los recién llegados. El incaico. En esta guerra civil entre los pretendientes al trono imperial, Huáscar y Atahualpa y Huayna había dividido su reino entre los dos, pero estos no lo aceptaron y lucharon por el poder. Aparte, los españoles veían a las sociedades americanas como que si fueran una sola y dominaron a sus habitantes indios. Una cuestión cultural provoca que los integrantes de una cultura o etnia tienden a no distinguir particularidades de la fisonomía de los otros, o sea, entre paréntesis, de conocimiento o interés. Así se anuló la diversidad étnica enmascarada en el nuevo orden imperial. Para justificar la conquista, los europeos se cuestionaron si los indios eran humanos. Al final decidieron que sí, pero eran como niños, como estatus inferior y subordinado, educados e instruidos en la fe católica. Aparte, impacto biológico. Profunda decepción que provocó un descenso abrupto de la natalidad. Para los indígenas el mundo había dejado de ser lo que era. No tenía sentido tener hijos. Ese sentimiento también llevó al suicidio. Deficiencia alimentaria. Causa de los sistemas de producción y distribución de alimentos. Provocó el debilitamiento y la muerte. El consumo de alcohol también incidió en la salud de los aborígenes. Causas de la derrota aborigen. Sorpresa. Los españoles sabían que llegarían a tierras habitadas por gente de costumbres desconocidas. Los indios no tenían ni idea de quiénes eran y creyeron que eran dioses. Para explicar su presencia, los indígenas recurrieron a su religión. Muchas poblaciones creían que un dios había llegado a enseñarles artes, ciencias, organización, etc. Desconocido. El color rojo del pelo y la barba de cortes pelirrojos, las armaduras de metal para protegerse de la lucha y los caballos que les dijeron que eran seres pensantes para atemorizar más. Armas de fuego. Para los indios lanzaban fuegos o rayos que mataban gente. Los conquistadores fueron recibidos muy bien en todos lados con regalos, comida y mujeres. Esto excitó su codicia, queriendo aún más. Los pueblos que practicaban agricultura y que vivían de la caza y pesca solo comían lo necesario para vivir. Estaban asombrados por el hambre de los conquistadores, por ser idólatras. Los españoles les dieron brutalidad, codicia, abuso, muerte. Los indios se dieron cuenta que los españoles no eran dioses, sino eran porcos hambrientos que ansían el oro. Los españoles tenían armas de hierro, latón y acero resistentes. Por ejemplo, la espada, pica, ballesta, armadura, armas de fuego. Los indios usaban arcos, flechas, lanzas, boleadoras, pero no contaron con armaduras de metal. Los españoles trataban de matar a todos los posibles en el momento de la batalla. En cambio, los indígenas, acostumbrados a matar poca gente, que ya capturaron guerreros para el sacrificio de sus dioses. Por esto perdían el tiempo y energía. Etapa colonial en América. Los españoles, al ocupar una región, se repartían las tierras y los indios. Las tierras más buscadas poseían minerales y cerca se localizaban poblaciones aborígenas numerosas que les daban mano de obra abundante y barata. Por esto la conquista se dirigió a los grandes imperios azteca e inca. La economía colonial española se orientó hacia la extracción de metales preciosos. En el siglo XVII los metales comenzaron a agotarse y terminó la etapa de extracción y reorganización. En los territorios portugueses no se encontraron minerales al principio, explotaron el palo en Brasil. Cuando se agotó se fueron al interior y explotaron el oro en el siglo XVIII.
Áreas de frontera. Gran parte del espacio americano ocupado por los pueblos originarios que no caían bajo el sentimiento colonial. Ingenios, plantaciones donde se refinaba el azúcar. Bandeiras, expediciones para perseguir y capturar indígenas con el fin de ocuparlos para el trabajo forzado. Trata de negros, comercio de esclavos, habitantes de África que fueron cazados y transportados por la fuerza a América. Significó la disminución de la población africana y el aporte de la mano de obra. Plantaciones, grandes expansiones de tierras destinadas a cultivo de especies tropicales. Ejemplo, tabaco, cacao, café, etc. Geografía, las causas y consecuencias de la conquista. La etapa colonial es el proceso de la independencia y sus efectos posteriores. Impactos en la población de la conquista y colonización. Exterminio de la población aborigen. Enfermedades. Los pueblos civilizados de Europa trajeron sífilis, viruela, etc. Suicidios. Destrucción de las culturas locales generó actitudes depresivas, por lo cual la gente ya no quería tener hijos, y etc. Baja natalidad. La pérdida de tierras propias fue un motivo importante para dejar de reproducirse. Desnutrición. Con el trabajo y el hambre, las madres no producían leche para alimentar a los niños. Abortos. Las mujeres embarazadas tomaban hierbas para producir abortos. Asesinatos. Conquistadores asesinaban a los transmisores de culturas locales, ejemplos sacerdotes, artistas, etc. Significado de desarticular. Separar las piezas de un artefacto u objeto con una función determinada. Estrategias para controlar o dominar a las poblaciones aborígenes. Conquista espiritual. La corona española quería difundir por América la palabra de Dios, y los conquistadores actuaban en su nombre. Los indígenas eran obligados a abandonar sus creencias y adoptar la fe cristiana. Esta fue favorecida ya que a sus jefes se les reconocía como autoridad política y religiosa. Por esto, al vencer la guerra, también ganaban el plano religioso. Repartimiento. Distribuir a los aborígenes entre españoles para que los emplearan en labores agrícolas o mineras. La encomienda asignaba a los conquistadores ciertas obligaciones que se les encomendaba, o sea, a cambio de recibir tributos y trabajo, los encomendadores debían cuidarlos e instruirlos en la fe cristiana. Encomienda. Obligar a los aborígenes a trabajar de una manera diferente de la que están acostumbrados y desplazarse lejos de su comunidad. Desplazamientos. Los indígenas abandonan su grupo de pertenencias y tienen que enfrentarse a readaptarse a otras civilizaciones climáticas, relieve, vegetación, fauna, etc. Se contagiaban de enfermedades, no traían sus alimentos habituales y sufrían del desarraigo de sus vínculos sociales. Su percepción del tiempo y espacio los marcaba los ritmos de la naturaleza. Aparte, los incas aceptaban la existencia de otros dioses inferiores o superiores que podían llegar a vencer a los propios, y esperaron que los dioses propios derrotaran a los invasores. Esto permitió que los españoles los superaran a los conquistadores. Creían que su dios era el único y el verdadero, y que los iba a ayudar a ganar. Dicha seguridad aportó a la victoria. Aparte, infiel, tiene una fe o religión diferente a la única y la verdadera. Los indígenas tenían pequeñas tribus que se enfrentaban a los españoles de a uno y eran vencidos rápidamente. Los estados indígenas reorganizados en imperios eran teocráticos, es decir, el emperador reunía al mismo tiempo el poder civil con el religioso. Cuando el máximo gobernador era dominado o asesinado, el pueblo caía en la confusión, aceptaban la nueva religión y tardaban en reaccionar. Causas del orden político interno. Azteca y el incaico. El azteca en la expansión tenía enemigos como los tlaxcaltecas, que estando cerca de su capital no habían podido ser dominados. Estos salieron con los españoles para vengarse de los aztecas, y su fuerza numérica ayudó con los recién llegados. El incaico. En esta guerra civil entre los pretendientes al trono imperial, Huáscar y Atahualpa y Huayna había dividido su reino entre los dos, pero estos no lo aceptaron y lucharon por el poder. Aparte, los españoles veían a las sociedades americanas como que si fueran una sola y dominaron a sus habitantes indios. Una cuestión cultural provoca que los integrantes de una cultura o etnia tienden a no distinguir particularidades de la fisonomía de los otros, o sea, entre paréntesis de conocimiento o interés. Así se anuló la diversidad étnica enmascarada en el nuevo orden imperial. Para justificar la conquista, los europeos se cuestionaron si los indios eran humanos. Al final decidieron que sí, pero eran como niños, como estatus inferior y subordinado, educados e instruidos en la fe católica. Aparte, impacto biológico. Profunda decepción que provocó un descenso abrupto de la natalidad. Para los indígenas el mundo había dejado de ser lo que era. No tenía sentido tener hijos. Ese sentimiento también llevó al suicidio. Deficiencia alimentaria. Causa de los sistemas de producción y distribución de alimentos. Provocó el debilitamiento y la muerte. El consumo de alcohol
también incidió en la salud de los aborígenes. Causas de la derrota aborigen. Sorpresa. Los españoles sabían que llegarían a tierras habitadas por gente de costumbres desconocidas. Los indios no tenían ni idea quiénes eran y creyeron que eran dioses. Para explicar su presencia, los indígenas recurrieron a su religión. Muchas poblaciones creían que un dios había llegado a enseñarles artes, ciencias, organización, etc. Desconocido. El color rojo del pelo y la barba de cortes pelirrojos, las armaduras de metal para protegerse de la lucha y los caballos que les dijeron que eran seres pensantes para atemorizar más. Armas de fuego. Para los indios lanzaban fuegos o rayos que mataban gente. Los conquistadores fueron recibidos muy bien en todos lados con regalos, comida y mujeres. Esto excitó su codicia, queriendo aún más. Los pueblos que practicaban agricultura y que vivían de la caza y pesca solo comían lo necesario para vivir. Estaban asombrados por el hambre de los conquistadores, por ser idólatras. Los españoles les dieron brutalidad, codicia, abuso, muerte. Los indios se dieron cuenta que los españoles no eran dioses, sino eran porcos hambrientos que ansían el oro. Los españoles tenían armas de hierro, latón y acero resistentes. Por ejemplo, la espada, pica, ballesta, armadura, armas de fuego. Los indios usaban arcos, flechas, lanzas, boleadoras, pero no contaron con armaduras de metal. Los españoles trataban de matar a todos los posibles en el momento de la batalla. En cambio, los indígenas, acostumbrados a matar poca gente, que ya capturaron guerreros para el sacrificio de sus dioses. Por esto perdían el tiempo y energía. Mapa colonial en América. Los españoles, al ocupar una región, se repartían las tierras y los indios. Las tierras más buscadas poseían minerales y cerca se localizaban poblaciones aborígenas numerosas que les daban mano de obra abundante y barata. Por esto la conquista se dirigió a los grandes imperios azteca e inca. La economía colonial española se orientó hacia la extracción de metales preciosos. En el siglo XVII los metales comenzaron a agotarse y terminó la etapa de extracción y reorganización. En los territorios portugueses no se encontraron minerales al principio, explotaron el palo en Brasil. Cuando se agotó se fueron al interior y explotaron el oro en el siglo XVIII. Áreas de frontera. Gran parte del espacio americano ocupado por los pueblos originarios que no caían bajo el sentimiento colonial. Ingenios, plantaciones donde se refinaba el azúcar, bandeiras, expediciones para perseguir y capturar indígenas con el fin de ocuparlos para el trabajo forzado, trata de negros, comercio de esclavos, habitantes de África que fueron cazados y transportados por la fuerza a América, significó la disminución de la población africana y el aporte de la mano de obra. Plantaciones, grandes expansiones de tierras destinadas a cultivo de especies tropicales, ejemplo tabaco, cacao, café, etc. Geografía, las causas y consecuencias de la conquista. La etapa colonial es el proceso de la independencia y sus efectos posteriores. Impactos en la población de la conquista y colonización. Exterminio de la población aborigen. Enfermedades. Los pueblos civilizados de Europa trajeron sífilis, viruela, etc. Suicidios. Destrucción de las culturas locales generó actitudes depresivas, por lo cual la gente ya no quería tener hijos, y etc. Baja natalidad. La pérdida de tierras propias fue un motivo importante para dejar de reproducirse. Desnutrición. Con el trabajo y el hambre, las madres no producían leche para alimentar a los niños. Abortos. Las mujeres embarazadas tomaban hierbas para producir abortos. Asesinatos. Conquistadores asesinaban a los transmisores de culturas locales, ejemplos sacerdotes, artistas, etc. Significado de desarticular. Separar las piezas de un artefacto u objeto con una función determinada. Estrategias para controlar o dominar a las poblaciones aborígenes. Conquista espiritual. La corona española quería difundir por América la palabra de Dios, y los conquistadores actuaban en su nombre. Los indígenas eran obligados a abandonar sus creencias y adoptar la fe cristiana. Esta fue favorecida ya que a sus jefes se les reconocía como autoridad política y religiosa. Por esto, al vencer la guerra, también ganaban el plano religioso. Repartimiento. Distribuir a los aborígenes entre españoles para que los emplearan en labores agrícolas o mineras. La encomienda asignaba a los conquistadores ciertas obligaciones que se les encomendaba, o sea, a cambio de recibir tributos y trabajo, los encomendadores debían cuidarlos e instruirlos en la fe cristiana. Encomienda. Obligar a los aborígenes a trabajar de una manera diferente de la que están acostumbrados y desplazarse lejos de su comunidad. Desplazamientos. Los indígenas abandonan su grupo de pertenencias y tienen que enfrentarse a readaptarse a otras civilizaciones climáticas, relieve, vegetación, fauna, etc. Se contagiaban de enfermedades, no traían sus alimentos habituales y sufrían del desarraigo de sus vínculos sociales. Su percepción del tiempo y espacio los marcaba los ritmos de la naturaleza.
Aparte, los incas aceptaban la existencia de otros dioses inferiores o superiores que podían llegar a vencer a los propios, y esperaron que los dioses propios derrotaran a los invasores. Esto permitió que los españoles los superaran a los conquistadores. Creían que su dios era el único y el verdadero, y que los iba a ayudar a ganar. Dicha seguridad aportó a la victoria. Aparte, infiel, tiene una fe o religión diferente a la única y la verdadera. Los indígenas tenían pequeñas tribus que se enfrentaban a los españoles de a uno y eran vencidos rápidamente. Los estados indígenas reorganizados en imperios eran teocráticos, es decir, el emperador reunía al mismo tiempo el poder civil con el religioso. Cuando el máximo gobernador era dominado o asesinado, el pueblo caía en la confusión, aceptaban la nueva religión y tardaban en reaccionar. Causas del orden político interno: azteca y el incaico. El azteca, en la expansión, tenía enemigos como los tlaxcaltecas, que estando cerca de su capital no habían podido ser dominados. Estos salieron con los españoles para vengarse de los aztecas, y su fuerza numérica ayudó con los recién llegados. El incaico. En esta guerra civil entre los pretendientes al trono imperial, Huáscar y Atahualpa y Huayna había dividido su reino entre los dos, pero estos no lo aceptaron y lucharon por el poder. Aparte, los españoles veían a las sociedades americanas como que si fueran una sola y dominaron a sus habitantes indios. Una cuestión cultural provoca que los integrantes de una cultura o etnia tienden a no distinguir particularidades de la fisonomía de los otros, o sea, entre paréntesis, de conocimiento o interés. Así se anuló la diversidad étnica enmascarada en el nuevo orden imperial. Para justificar la conquista, los europeos se cuestionaron si los indios eran humanos. Al final decidieron que sí, pero eran como niños, como estatus inferior y subordinado, educados e instruidos en la fe católica. Aparte, impacto biológico. Profunda decepción que provocó un descenso abrupto de la natalidad. Para los indígenas el mundo había dejado de ser lo que era, no tenía sentido tener hijos. Ese sentimiento también llevó al suicidio. Deficiencia alimentaria, causa de los sistemas de producción y distribución de alimentos, provocó el debilitamiento y la muerte. El consumo de alcohol también incidió en la salud de los aborígenes. Causas de la derrota aborigen. Sorpresa. Los españoles sabían que llegarían a tierras habitadas por gente de costumbres desconocidas. Los indios no tenían ni idea de quiénes eran y creyeron que eran dioses. Para explicar su presencia, los indígenas recurrieron a su religión. Muchas poblaciones creían que un dios había llegado a enseñarles artes, ciencias, organización, etc. Desconocido. El color rojo del pelo y la barba de cortes pelirrojos, las armaduras de metal para protegerse de la lucha y los caballos que les dijeron que eran seres pensantes para atemorizar más. Armas de fuego. Para los indios lanzaban fuegos o rayos que mataban gente. Los conquistadores fueron recibidos muy bien en todos lados, con regalos, comida y mujeres. Esto excitó su codicia, queriendo aún más. Los pueblos que practicaban agricultura y que vivían de la caza y pesca solo comían lo necesario para vivir. Estaban asombrados por el hambre de los conquistadores, por ser idólatras. Los españoles les dieron brutalidad, codicia, abuso, muerte. Los indios se dieron cuenta que los españoles no eran dioses, sino eran porcos hambrientos que ansían el oro. Los españoles tenían armas de hierro, latón y acero resistentes. Por ejemplo, la espada, pica, ballesta, armadura, armas de fuego. Los indios usaban arcos, flechas, lanzas, boleadoras, pero no contaron con armaduras de metal. Los españoles trataban de matar a todos los posibles en el momento de la batalla. En cambio, los indígenas, acostumbrados a matar poca gente, que ya capturaban guerreros para el sacrificio de sus dioses. Por esto perdían el tiempo y energía. Etapa colonial en América. Los españoles, al ocupar una región, se repartían las tierras y los indios. Las tierras más buscadas poseían minerales y cerca se localizaban poblaciones aborígenes numerosas que les daban mano de obra abundante y barata. Por esto la conquista se dirigió a los grandes imperios azteca e inca. La economía colonial española se orientó hacia la extracción de metales preciosos. En el siglo XVII los metales comenzaron a agotarse y terminó la etapa de extracción y reorganización. En los territorios portugueses no se encontraron minerales al principio, explotaron el palo en Brasil. Cuando se agotó se fueron al interior y explotaron el oro en el siglo XVIII. Áreas de frontera. Gran parte del espacio americano ocupado por los pueblos originarios que no caían bajo el sentimiento colonial.
Ingenios, plantaciones donde se refinaba el azúcar, bandeiras, expediciones para perseguir y capturar indígenas con el fin de ocuparlos para el trabajo forzado, trata de negros, comercio de esclavos, habitantes de África que fueron cazados y transportados por la fuerza a América, significó la disminución de la población africana y el aporte de la mano de obra. Plantaciones, grandes expansiones de tierras destinadas a cultivo de especies tropicales, ejemplo tabaco, cacao, café, etc. Geografía, las causas y consecuencias de la conquista. La etapa colonial es el proceso de la independencia y sus efectos posteriores. Impactos en la población de la conquista y colonización. Exterminio de la población aborigen. Enfermedades. Los pueblos civilizados de Europa trajeron sífilis, viruela, etc. Suicidios. Destrucción de las culturas locales generó actitudes depresivas, por lo cual la gente ya no quería tener hijos, y etc. Baja natalidad. La pérdida de tierras propias fue un motivo importante para dejar de reproducirse. Desnutrición. Con el trabajo y el hambre, las madres no producían leche para alimentar a los niños. Abortos. Las mujeres embarazadas tomaban hierbas para producir abortos. Asesinatos. Conquistadores asesinaban a los transmisores de culturas locales, ejemplos sacerdotes, artistas, etc. Significado de desarticular. Separar las piezas de un artefacto u objeto con una función determinada. Estrategias para controlar o dominar a las poblaciones aborígenes. Conquista espiritual. La corona española quería difundir por América la palabra de Dios, y los conquistadores actuaban en su nombre. Los indígenas eran obligados a abandonar sus creencias y adoptar la fe cristiana. Esta fue favorecida ya que a sus jefes se les reconocía como autoridad política y religiosa. Por esto, al vencer la guerra, también ganaban el plano religioso. Repartimiento. Distribuir a los aborígenes entre españoles para que los emplearan en labores agrícolas o mineras. La encomienda asignaba a los conquistadores ciertas obligaciones que se les encomendaba, o sea, a cambio de recibir tributos y trabajo, los encomendadores debían cuidarlos e instruirlos en la fe cristiana. Encomienda. Obligar a los aborígenes a trabajar de una manera diferente de la que están acostumbrados y desplazarse lejos de su comunidad. Desplazamientos. Los indígenas abandonan su grupo de pertenencias y tienen que enfrentarse a readaptarse a otras civilizaciones climáticas, relieve, vegetación, fauna, etc. Se contagiaban de enfermedades, no traían sus alimentos habituales y sufrían del desarraigo de sus vínculos sociales. Su percepción del tiempo y espacio los marcaba los ritmos de la naturaleza. Aparte, los incas aceptaban la existencia de otros dioses inferiores o superiores que podían llegar a vencer a los propios, y esperaron que los dioses propios derrotaran a los invasores. Esto permitió que los españoles los superaran a los conquistadores. Creían que su dios era el único y el verdadero, y que los iba a ayudar a ganar. Dicha seguridad aportó a la victoria. Aparte, infiel, tiene una fe o religión diferente a la única y la verdadera. Los indígenas tenían pequeñas tribus que se enfrentaban a los españoles de a uno y eran vencidos rápidamente. Los estados indígenas reorganizados en imperios eran teocráticos, es decir, el emperador reunía al mismo tiempo el poder civil con el religioso. Cuando el máximo gobernador era dominado o asesinado, el pueblo caía en la confusión, aceptaban la nueva religión y tardaban en reaccionar. Causas del orden político interno. Azteca y el incaico. El azteca en la expansión tenía enemigos como los tlaxcaltecas, que estando cerca de su capital no habían podido ser dominados. Estos salieron con los españoles para vengarse de los aztecas, y su fuerza numérica ayudó con los recién llegados. El incaico. En esta guerra civil entre los pretendientes al trono imperial, Huáscar y Atahualpa y Huayna había dividido su reino entre los dos, pero estos no lo aceptaron y lucharon por el poder. Aparte, los españoles veían a las sociedades americanas como que si fueran una sola y dominaron a sus habitantes indios. Una cuestión cultural provoca que los integrantes de una cultura o etnia tienden a no distinguir particularidades de la fisonomía de los otros, o sea, entre paréntesis, desconocimiento o interés. Así se anuló la diversidad étnica enmascarada en el nuevo orden imperial. Para justificar la conquista, los europeos se cuestionaron si los indios eran humanos. Al final decidieron que sí, pero eran como niños, como estatus inferior y subordinado, educados e instruidos en la fe católica. Aparte, impacto biológico. Profunda decepción que provocó un descenso abrupto de la natalidad. Para los indígenas el mundo había dejado de ser lo que era. No tenía sentido tener hijos. Ese sentimiento también llevó al suicidio. Deficiencia alimentaria. Causa de los sistemas de producción y distribución de alimentos. Provocó el debilitamiento y la muerte. El consumo de alcohol también incidió en la salud de los aborígenes.
Causas de la derrota aborigen. Sorpresa. Los españoles sabían que llegarían a tierras habitadas por gente de costumbres desconocidas. Los indios no tenían ni idea de quiénes eran y creyeron que eran dioses. Para explicar su presencia, los indígenas recurrieron a su religión. Muchas poblaciones creían que un dios había llegado a enseñarles artes, ciencias, organización, etc. Desconocido. El color rojo del pelo y la barba de cortes pelirrojos, las armaduras de metal para protegerse de la lucha y los caballos que les dijeron que eran seres pensantes para atemorizar más. Armas de fuego. Para los indios lanzaban fuegos o rayos que mataban gente. Los conquistadores fueron recibidos muy bien en todos lados con regalos, comida y mujeres. Esto excitó su codicia, queriendo aún más. Los pueblos que practicaban agricultura y que vivían de la caza y pesca solo comían lo necesario para vivir. Estaban asombrados por el hambre de los conquistadores, por ser idólatras. Los españoles les dieron brutalidad, codicia, abuso, muerte. Los indios se dieron cuenta que los españoles no eran dioses, sino eran porcos hambrientos que ansían el oro. Los españoles tenían armas de hierro, latón y acero resistentes. Por ejemplo, la espada, pica, ballesta, armadura, armas de fuego. Los indios usaban arcos, flechas, lanzas, boleadoras, pero no contaron con armaduras de metal. Los españoles trataban de matar a todos los posibles en el momento de la batalla. En cambio, los indígenas, acostumbrados a matar poca gente, que ya capturaron guerreros para el sacrificio de sus dioses. Por esto perdían el tiempo y energía. Etapa colonial en América. Los españoles, al ocupar una región, se repartían las tierras y los indios. Las tierras más buscadas poseían minerales y cerca se localizaban poblaciones aborígenas numerosas que les daban mano de obra abundante y barata. Por esto la conquista se dirigió a los grandes imperios azteca e inca. La economía colonial española se orientó hacia la extracción de metales preciosos. En el siglo XVII los metales comenzaron a agotarse y terminó la etapa de extracción y reorganización. En los territorios portugueses no se encontraron minerales al principio, explotaron el palo en Brasil. Cuando se agotó se fueron al interior y explotaron el oro en el siglo XVIII. Áreas de frontera. Gran parte del espacio americano ocupado por los pueblos originarios que no caían bajo el sentimiento colonial. Ingenios, plantaciones donde se refinaba el azúcar, bandeiras, expediciones para perseguir y capturar indígenas con el fin de ocuparlos para el trabajo forzado, trata de negros, comercio de esclavos, habitantes de África que fueron cazados y transportados por la fuerza a América, significó la disminución de la población africana y el aporte de la mano de obra. Plantaciones, grandes expansiones de tierras destinadas a cultivo de especies tropicales, ejemplo tabaco, cacao, café, etc. Geografía, las causas y consecuencias de la conquista. La etapa colonial es el proceso de la independencia y sus efectos posteriores. Impactos en la población de la conquista y colonización. Exterminio de la población aborigen. Enfermedades. Los pueblos civilizados de Europa trajeron sífilis, viruela, etc. Suicidios. Destrucción de las culturas locales generó actitudes depresivas, por lo cual la gente ya no quería tener hijos, y etc. Baja natalidad. La pérdida de tierras propias fue un motivo importante para dejar de reproducirse. Desnutrición. Con el trabajo y el hambre, las madres no producían leche para alimentar a los niños. Abortos. Las mujeres embarazadas tomaban hierbas para producir abortos. Asesinatos. Conquistadores asesinaban a los transmisores de culturas locales, ejemplos sacerdotes, artistas, etc. Significado de desarticular. Separar las piezas de un artefacto u objeto con una función determinada. Estrategias para controlar o dominar a las poblaciones aborígenes. Conquista espiritual. La corona española quería difundir por América la palabra de Dios, y los conquistadores actuaban en su nombre. Los indígenas eran obligados a abandonar sus creencias y adoptar la fe cristiana. Esta fue favorecida ya que a sus jefes se les reconocía como autoridad política y religiosa. Por esto, al vencer la guerra, también ganaban el plano religioso. Repartimiento. Distribuir a los aborígenes entre españoles para que los emplearan en labores agrícolas o mineras. La encomienda asignaba a los conquistadores ciertas obligaciones que se les encomendaba, o sea, a cambio de recibir tributos y trabajo, los encomendadores debían cuidarlos e instruirlos en la fe cristiana. Encomienda. Obligar a los aborígenes a trabajar de una manera diferente de la que están acostumbrados y desplazarse lejos de su comunidad. Desplazamientos. Los indígenas abandonan su grupo de pertenencias y tienen que enfrentarse a readaptarse a otras civilizaciones climáticas, relieve, vegetación, fauna, etc. Se contagiaban de enfermedades, no traían sus alimentos habituales y sufrían del desarraigo de sus vínculos sociales. Su percepción del tiempo y espacio los marcaba los ritmos de la naturaleza.
Aparte, los incas aceptaban la existencia de otros dioses inferiores o superiores que podían llegar a vencer a los propios, y esperaron que los dioses propios derrotaran a los invasores. Esto permitió que los españoles los superaran a los conquistadores. Creían que su dios era el único y el verdadero, y que los iba a ayudar a ganar. Dicha seguridad aportó a la victoria. Aparte, infiel tiene una fe o religión diferente a la única y la verdadera. Los indígenas tenían pequeñas tribus que se enfrentaban a los españoles de a uno y eran vencidos rápidamente. Los estados indígenas reorganizados en imperios eran teocráticos, es decir, el emperador reunía al mismo tiempo el poder civil con el religioso. Cuando el máximo gobernador era dominado o asesinado, el pueblo caía en la confusión, aceptaban la nueva religión y tardaban en reaccionar. Causas del orden político interno: azteca y el incaico. El azteca, en la expansión, tenía enemigos como los tlaxcaltecas, que estando cerca de su capital no habían podido ser dominados. Estos salieron con los españoles para vengarse de los aztecas, y su fuerza numérica ayudó con los recién llegados. El incaico. En esta guerra civil entre los pretendientes al trono imperial, Huáscar y Atahualpa y Huayna había dividido su reino entre los dos, pero estos no lo aceptaron y lucharon por el poder. Aparte, los españoles veían a las sociedades americanas como que si fueran una sola y dominaron a sus habitantes indios. Una cuestión cultural provoca que los integrantes de una cultura o etnia tienden a no distinguir particularidades de la fisonomía de los otros, o sea, entre paréntesis, de conocimiento o interés. Así se anuló la diversidad étnica enmascarada en el nuevo orden imperial. Para justificar la conquista, los europeos se cuestionaron si los indios eran humanos. Al final decidieron que sí, pero eran como niños, como estatus inferior y subordinado, educados e instruidos en la fe católica. Aparte, impacto biológico. Profunda decepción que provocó un descenso abrupto de la natalidad. Para los indígenas el mundo había dejado de ser lo que era. No tenía sentido tener hijos. Ese sentimiento también llevó al suicidio. Deficiencia alimentaria. Causa de los sistemas de producción y distribución de alimentos. Provocó el debilitamiento y la muerte. El consumo de alcohol también incidió en la salud de los aborígenes. Causas de la derrota aborigen. Sorpresa. Los españoles sabían que llegarían a tierras habitadas por gente de costumbres desconocidas. Los indios no tenían ni idea de quiénes eran y creyeron que eran dioses. Para explicar su presencia, los indígenas recurrieron a su religión. Muchas poblaciones creían que un dios había llegado a enseñarles artes, ciencias, organización, etc. Desconocido. El color rojo del pelo y la barba de cortes pelirrojos, las armaduras de metal para protegerse de la lucha y los caballos que les dijeron que eran seres pensantes para atemorizar más. Armas de fuego. Para los indios lanzaban fuegos o rayos que mataban gente. Los conquistadores fueron recibidos muy bien en todos lados, con regalos, comida y mujeres. Esto excitó su codicia, queriendo aún más. Los pueblos que practicaban agricultura y que vivían de la caza y pesca solo comían lo necesario para vivir. Estaban asombrados por el hambre de los conquistadores, por ser idólatras. Los españoles les dieron brutalidad, codicia, abuso, muerte. Los indios se dieron cuenta que los españoles no eran dioses, sino eran porcos hambrientos que ansían el oro. Los españoles tenían armas de hierro, latón y acero resistentes. Por ejemplo, la espada, pica, ballesta, armadura, armas de fuego. Los indios usaban arcos, flechas, lanzas, boleadoras, pero no contaron con armaduras de metal. Los españoles trataban de matar a todos los posibles en el momento de la batalla. En cambio, los indígenas, acostumbrados a matar poca gente, que ya capturaron guerreros para el sacrificio de sus dioses. Por esto perdían el tiempo y energía. Mapa colonial en América. Los españoles, al ocupar una región, se repartían las tierras y los indios. Las tierras más buscadas poseían minerales y cerca se localizaban poblaciones aborígenas numerosas que les daban mano de obra abundante y barata. Por esto la conquista se dirigió a los grandes imperios azteca e inca. La economía colonial española se orientó hacia la extracción de metales preciosos. En el siglo XVII los metales comenzaron a agotarse y terminó la etapa de extracción y reorganización. En los territorios portugueses no se encontraron minerales al principio, explotaron el palo en Brasil. Cuando se agotó se fueron al interior y explotaron el oro en el siglo XVIII. Áreas de frontera. Gran parte del espacio americano ocupado por los pueblos originarios que no caían bajo el sentimiento colonial.
Ingenios, plantaciones donde se refinaba el azúcar. Bandeiras, expediciones para perseguir y capturar indígenas con el fin de ocuparlos para el trabajo forzado. Trata de negros, comercio de esclavos, habitantes de África que fueron cazados y transportados por la fuerza a América, significó la disminución de la población africana y el aporte de la mano de obra. Plantaciones, grandes expansiones de tierras destinadas a cultivo de especies tropicales, ejemplo tabaco, cacao, café, etc. Geografía, las causas y consecuencias de la conquista. La etapa colonial es el proceso de la independencia y sus efectos posteriores. Impactos en la población de la conquista y colonización. Exterminio de la población aborigen. Enfermedades. Los pueblos civilizados de Europa trajeron sífilis, viruela, etc. Suicidios. Destrucción de las culturas locales generó actitudes depresivas, por lo cual la gente ya no quería tener hijos, y etc. Baja natalidad. La pérdida de tierras propias fue un motivo importante para dejar de reproducirse. Desnutrición. Con el trabajo y el hambre, las madres no producían leche para alimentar a los niños. Abortos. Las mujeres embarazadas tomaban hierbas para producir abortos. Asesinatos. Conquistadores asesinaban a los transmisores de culturas locales, ejemplos sacerdotes, artistas, etc. Significado de desarticular. Separar las piezas de un artefacto u objeto con una función determinada. Estrategias para controlar o dominar a las poblaciones aborígenes. Conquista espiritual. La corona española quería difundir por América la palabra de Dios, y los conquistadores actuaban en su nombre. Los indígenas eran obligados a abandonar sus creencias y adoptar la fe cristiana. Esta fue favorecida ya que a sus jefes se les reconocía como autoridad política y religiosa. Por esto, al vencer la guerra, también ganaban el plano religioso. Repartimiento. Distribuir a los aborígenes entre españoles para que los emplearan en labores agrícolas o mineras. La encomienda asignaba a los conquistadores ciertas obligaciones que se les encomendaba, o sea, a cambio de recibir tributos y trabajo, los encomendadores debían cuidarlos e instruirlos en la fe cristiana. Encomienda. Obligar a los aborígenes a trabajar de una manera diferente de la que están acostumbrados y desplazarse lejos de su comunidad. Desplazamientos. Los indígenas abandonan su grupo de pertenencias y tienen que enfrentarse a readaptarse a otras civilizaciones climáticas, relieve, vegetación, fauna, etc. Se contagiaban de enfermedades, no traían sus alimentos habituales y sufrían del desarraigo de sus vínculos sociales. Su percepción del tiempo y espacio los marcaba los ritmos de la naturaleza. Aparte, los incas aceptaban la existencia de otros dioses inferiores o superiores que podían llegar a vencer a los propios, y esperaron que los dioses propios derrotaran a los invasores. Esto permitió que los españoles los superaran a los conquistadores. Creían que su dios era el único y el verdadero, y que los iba a ayudar a ganar. Dicha seguridad aportó a la victoria. Aparte, infiel, tiene una fe o religión diferente a la única y la verdadera. Los indígenas tenían pequeñas tribus que se enfrentaban a los españoles de a uno y eran vencidos rápidamente. Los estados indígenas reorganizados en imperios eran teocráticos, es decir, el emperador reunía al mismo tiempo el poder civil con el religioso. Cuando el máximo gobernador era dominado o asesinado, el pueblo caía en la confusión, aceptaban la nueva religión y tardaban en reaccionar. Causas del orden político interno. Azteca y el incaico. El azteca en la expansión tenía enemigos como los tlaxcaltecas, que estando cerca de su capital no habían podido ser dominados. Estos salieron con los españoles para vengarse de los aztecas, y su fuerza numérica ayudó con los recién llegados. El incaico. En esta guerra civil entre los pretendientes al trono imperial, Huáscar y Atahualpa y Huayna había dividido su reino entre los dos, pero estos no lo aceptaron y lucharon por el poder. Aparte, los españoles veían a las sociedades americanas como que si fueran una sola y dominaron a sus habitantes indios. Una cuestión cultural provoca que los integrantes de una cultura o etnia tienden a no distinguir particularidades de la fisonomía de los otros, o sea, entre paréntesis de conocimiento o interés. Así se anuló la diversidad étnica enmascarada en el nuevo orden imperial. Para justificar la conquista, los europeos se cuestionaron si los indios eran humanos. Al final decidieron que sí, pero eran como niños, como estatus inferior y subordinado, educados e instruidos en la fe católica. Aparte, impacto biológico. Profunda decepción que provocó un descenso abrupto de la natalidad. Para los indígenas el mundo había dejado de ser lo que era. No tenía sentido tener hijos. Ese sentimiento también llevó al suicidio. Deficiencia alimentaria. Causa de los sistemas de producción y distribución de alimentos. Provocó el debilitamiento y la muerte. El consumo de alcohol también incidió en la salud de los aborígenes.
Causas de la derrota aborigen. Sorpresa. Los españoles sabían que llegarían a tierras habitadas por gente de costumbres desconocidas. Los indios no tenían ni idea de quiénes eran y creyeron que eran dioses. Para explicar su presencia, los indígenas recurrieron a su religión. Muchas poblaciones creían que un dios había llegado a enseñarles artes, ciencias, organización, etc. Desconocido. El color rojo del pelo y la barba de cortes pelirrojos, las armaduras de metal para protegerse de la lucha, y los caballos que les dijeron que eran seres pensantes para atemorizar más. Armas de fuego. Para los indios lanzaban fuegos o rayos que mataban gente. Los conquistadores fueron recibidos muy bien en todos lados, con regalos, comida y mujeres. Esto excitó su codicia, queriendo aún más. Los pueblos que practicaban agricultura y que vivían de la caza y pesca solo comían lo necesario para vivir. Estaban asombrados por el hambre de los conquistadores, por ser idólatras. Los españoles les dieron brutalidad, codicia, abuso, muerte. Los indios se dieron cuenta que los españoles no eran dioses, sino eran porcos hambrientos que ansían el oro. Los españoles tenían armas de hierro, latón y acero resistentes. Por ejemplo, la espada, pica, ballesta, armadura, armas de fuego. Los indios usaban arcos, flechas, lanzas, boleadoras, pero no contaron con armaduras de metal. Los españoles trataban de matar a todos los posibles en el momento de la batalla. En cambio, los indígenas, acostumbrados a matar poca gente, que ya capturaban guerreros para el sacrificio de sus dioses. Por esto perdían el tiempo y energía. Etapa colonial en América. Los españoles, al ocupar una región, se repartían las tierras y los indios. Las tierras más buscadas poseían minerales y cerca se localizaban poblaciones aborígenas numerosas que les daban mano de obra abundante y barata. Por esto la conquista se dirigió a los grandes imperios azteca e inca. La economía colonial española se orientó hacia la extracción de metales preciosos. En el siglo XVII los metales comenzaron a agotarse y terminó la etapa de extracción y reorganización. En los territorios portugueses no se encontraron minerales al principio, explotaron el palo en Brasil. Cuando se agotó se fueron al interior y explotaron el oro en el siglo XVIII. Áreas de frontera. Gran parte del espacio americano ocupado por los pueblos originarios que no caían bajo el sentimiento colonial. Ingenios, plantaciones donde se refinaba el azúcar, bandeiras, expediciones para perseguir y capturar indígenas con el fin de ocuparlos para el trabajo forzado, trata de negros, comercio de esclavos, habitantes de África que fueron cazados y transportados por la fuerza a América, significó la disminución de la población africana y el aporte de la mano de obra. Plantaciones, grandes expansiones de tierras destinadas a cultivo de especies tropicales, ejemplo tabaco, cacao, café, etc. Geografía, las causas y consecuencias de la conquista. La etapa colonial es el proceso de la independencia y sus efectos posteriores. Impactos en la población de la conquista y colonización. Exterminio de la población aborigen. Enfermedades. Los pueblos civilizados de Europa trajeron sífilis, viruela, etc. Suicidios. Destrucción de las culturas locales generó actitudes depresivas, por lo cual la gente ya no quería tener hijos, y etc. Baja natalidad. La pérdida de tierras propias fue un motivo importante para dejar de reproducirse. Desnutrición. Con el trabajo y el hambre, las madres no producían leche para alimentar a los niños. Abortos. Las mujeres embarazadas tomaban hierbas para producir abortos. Asesinatos. Conquistadores asesinaban a los transmisores de culturas locales, ejemplos sacerdotes, artistas, etc. Significado de desarticular. Separar las piezas de un artefacto u objeto con una función determinada. Estrategias para controlar o dominar a las poblaciones aborígenes. Conquista espiritual. La corona española quería difundir por América la palabra de Dios, y los conquistadores actuaban en su nombre. Los indígenas eran obligados a abandonar sus creencias y adoptar la fe cristiana. Esta fue favorecida ya que a sus jefes se les reconocía como autoridad política y religiosa. Por esto, al vencer la guerra, también ganaban el plano religioso. Repartimiento. Distribuir a los aborígenes entre españoles para que los emplearan en labores agrícolas o mineras. La encomienda asignaba a los conquistadores ciertas obligaciones que se les encomendaba. O sea, a cambio de recibir tributos y trabajo, los encomendadores debían cuidarlos e instruirlos en la fe cristiana. Encomienda. Obligar a los aborígenes a trabajar de una manera diferente de la que están acostumbrados y desplazarse lejos de su comunidad. Desplazamientos. Los indígenas abandonan su grupo de pertenencias y tienen que enfrentarse a readaptarse a otras civilizaciones climáticas, relieve, vegetación, fauna, etc. Se contagiaban de enfermedades, no traían sus alimentos habituales y sufrían del desarraigo de sus vínculos sociales. Su percepción del tiempo y espacio los marcaba los ritmos de la naturaleza.
Aparte, los incas aceptaban la existencia de otros dioses inferiores o superiores que podían llegar a vencer a los propios, y esperaron que los dioses propios derrotaran a los invasores. Esto permitió que los españoles los superaran a los conquistadores. Creían que su dios era el único y el verdadero, y que los iba a ayudar a ganar. Dicha seguridad aportó a la victoria. Aparte, infiel, tiene una fe o religión diferente a la única y la verdadera. Los indígenas tenían pequeñas tribus que se enfrentaban a los españoles de a uno y eran vencidos rápidamente. Los estados indígenas reorganizados en imperios eran teocráticos, es decir, el emperador reunía al mismo tiempo el poder civil con el religioso. Cuando el máximo gobernador era dominado o asesinado, el pueblo caía en la confusión, aceptaban la nueva religión y tardaban en reaccionar. Causas del orden político interno: azteca y el incaico. El azteca, en la expansión, tenía enemigos como los tlaxcaltecas, que estando cerca de su capital no habían podido ser dominados. Estos salieron con los españoles para vengarse de los aztecas, y su fuerza numérica ayudó con los recién llegados. El incaico. En esta guerra civil entre los pretendientes al trono imperial, Huáscar y Atahualpa y Huayna había dividido su reino entre los dos, pero estos no lo aceptaron y lucharon por el poder. Aparte, los españoles veían a las sociedades americanas como que si fueran una sola y dominaron a sus habitantes indios. Una cuestión cultural provoca que los integrantes de una cultura o etnia tienden a no distinguir particularidades de la fisonomía de los otros, o sea, entre paréntesis, de conocimiento o interés. Así se anuló la diversidad étnica enmascarada en el nuevo orden imperial. Para justificar la conquista, los europeos se cuestionaron si los indios eran humanos. Al final decidieron que sí, pero eran como niños, como estatus inferior y subordinado, educados e instruidos en la fe católica. Aparte, impacto biológico. Profunda decepción que provocó un descenso abrupto de la natalidad. Para los indígenas el mundo había dejado de ser lo que era. No tenía sentido tener hijos. Ese sentimiento también llevó al suicidio. Deficiencia alimentaria. Causa de los sistemas de producción y distribución de alimentos. Provocó el debilitamiento y la muerte. El consumo de alcohol también incidió en la salud de los aborígenes. Causas de la derrota aborigen. Sorpresa. Los españoles sabían que llegarían a tierras habitadas por gente de costumbres desconocidas. Los indios no tenían ni idea de quiénes eran y creyeron que eran dioses. Para explicar su presencia, los indígenas recurrieron a su religión. Muchas poblaciones creían que un dios había llegado a enseñarles artes, ciencias, organización, etc. Desconocido. El color rojo del pelo y la barba de cortes pelirrojos, las armaduras de metal para protegerse de la lucha y los caballos que les dijeron que eran seres pensantes para atemorizar más. Armas de fuego. Para los indios lanzaban fuegos o rayos que mataban gente. Los conquistadores fueron recibidos muy bien en todos lados, con regalos, comida y mujeres. Esto excitó su codicia, queriendo aún más. Los pueblos que practicaban agricultura y que vivían de la caza y pesca solo comían lo necesario para vivir. Estaban asombrados por el hambre de los conquistadores, por ser idólatras. Los españoles les dieron brutalidad, codicia, abuso, muerte. Los indios se dieron cuenta que los españoles no eran dioses, sino eran porcos hambrientos que ansían el oro. Los españoles tenían armas de hierro, latón y acero resistentes. Por ejemplo, la espada, pica, ballesta, armadura, armas de fuego. Los indios usaban arcos, flechas, lanzas, boleadoras, pero no contaron con armaduras de metal. Los españoles trataban de matar a todos los posibles en el momento de la batalla. En cambio, los indígenas, acostumbrados a matar poca gente, que ya capturaban guerreros para el sacrificio de sus dioses. Por esto perdían el tiempo y energía. Etapa colonial en América. Los españoles, al ocupar una región, se repartían las tierras y los indios. Las tierras más buscadas poseían minerales y cerca se localizaban poblaciones aborígenas numerosas que les daban mano de obra abundante y barata. Por esto la conquista se dirigió a los grandes imperios azteca e inca. La economía colonial española se orientó hacia la extracción de metales preciosos. En el siglo XVII los metales comenzaron a agotarse y terminó la etapa de extracción y reorganización. En los territorios portugueses no se encontraron minerales al principio, explotaron el palo en Brasil. Cuando se agotó se fueron al interior y explotaron el oro en el siglo XVIII. Áreas de frontera. Gran parte del espacio americano ocupado por los pueblos originarios que no caían bajo el sentimiento colonial. Ingenios, plantaciones donde se refinaba el azúcar. Bandeiras, expediciones para perseguir y capturar indígenas con el fin de ocuparlos para el trabajo forzado. Trata de negros, comercio de esclavos, habitantes de África que fueron cazados y transportados por la fuerza a América. Significó la disminución de la población africana y el aporte de la mano de obra.
Plantaciones, grandes expansiones de tierras destinadas a cultivo de especies tropicales, ejemplo tabaco, cacao, café, etc. Geografía, las causas y consecuencias de la conquista. La etapa colonial es el proceso de la independencia y sus efectos posteriores. Impactos en la población de la conquista y colonización. Exterminio de la población aborigen. Enfermedades. Los pueblos civilizados de Europa trajeron sífilis, viruela, etc. Suicidios. Destrucción de las culturas locales generó actitudes depresivas, por lo cual la gente ya no quería tener hijos, y etc. Baja natalidad. La pérdida de tierras propias fue un motivo importante para dejar de reproducirse. Desnutrición. Con el trabajo y el hambre, las madres no producían leche para alimentar a los niños. Abortos. Las mujeres embarazadas tomaban hierbas para producir abortos. Asesinatos. Conquistadores asesinaban a los transmisores de culturas locales, ejemplos sacerdotes, artistas, etc. Significado de desarticular. Separar las piezas de un artefacto u objeto con una función determinada. Estrategias para controlar o dominar a las poblaciones aborígenes. Conquista espiritual. La corona española quería difundir por América la palabra de Dios, y los conquistadores actuaban en su nombre. Los indígenas eran obligados a abandonar sus creencias y adoptar la fe cristiana. Esta fue favorecida ya que a sus jefes se les reconocía como autoridad política y religiosa. Por esto, al vencer la guerra, también ganaban el plano religioso. Repartimiento. Distribuir a los aborígenes entre españoles para que los emplearan en labores agrícolas o mineras. La encomienda asignaba a los conquistadores ciertas obligaciones que se les encomendaba, o sea, a cambio de recibir tributos y trabajo, los encomendadores debían cuidarlos e instruirlos en la fe cristiana. Encomienda. Obligar a los aborígenes a trabajar de una manera diferente de la que están acostumbrados y desplazarse lejos de su comunidad. Desplazamientos. Los indígenas abandonan su grupo de pertenencias y tienen que enfrentarse a readaptarse a otras civilizaciones climáticas, relieve, vegetación, fauna, etc. Se contagiaban de enfermedades, no traían sus alimentos habituales y sufrían del desarraigo de sus vínculos sociales. Su percepción del tiempo y espacio los marcaba los ritmos de la naturaleza. Aparte, los incas aceptaban la existencia de otros dioses inferiores o superiores que podían llegar a vencer a los propios, y esperaron que los dioses propios derrotaran a los invasores. Esto permitió que los españoles los superaran a los conquistadores. Creían que su dios era el único y el verdadero, y que los iba a ayudar a ganar. Dicha seguridad aportó a la victoria. Aparte, infiel, tiene una fe o religión diferente a la única y la verdadera. Los indígenas tenían pequeñas tribus que se enfrentaban a los españoles de a uno y eran vencidos rápidamente. Los estados indígenas reorganizados en imperios eran teocráticos, es decir, el emperador reunía al mismo tiempo el poder civil con el religioso. Cuando el máximo gobernador era dominado o asesinado, el pueblo caía en la confusión, aceptaban la nueva religión y tardaban en reaccionar. Causas del orden político interno. Azteca y el incaico. El azteca en la expansión tenía enemigos como los tlaxcaltecas, que estando cerca de su capital no habían podido ser dominados. Estos salieron con los españoles para vengarse de los aztecas, y su fuerza numérica ayudó con los recién llegados. El incaico. En esta guerra civil entre los pretendientes al trono imperial, Huáscar y Atahualpa y Huayna había dividido su reino entre los dos, pero estos no lo aceptaron y lucharon por el poder. Aparte, los españoles veían a las sociedades americanas como que si fueran una sola y dominaron a sus habitantes indios. Una cuestión cultural provoca que los integrantes de una cultura o etnia tienden a no distinguir particularidades de la fisonomía de los otros, o sea, entre paréntesis de conocimiento o interés. Así se anuló la diversidad étnica enmascarada en el nuevo orden imperial. Para justificar la conquista, los europeos se cuestionaron si los indios eran humanos. Al final decidieron que sí, pero eran como niños, como estatus inferior y subordinado, educados e instruidos en la fe católica. Aparte, impacto biológico. Profunda decepción que provocó un descenso abrupto de la natalidad. Para los indígenas el mundo había dejado de ser lo que era. No tenía sentido tener hijos. Ese sentimiento también llevó al suicidio. Deficiencia alimentaria. Causa de los sistemas de producción y distribución de alimentos. Provocó el debilitamiento y la muerte. El consumo de alcohol también incidió en la salud de los aborígenes. Causas de la derrota aborigen. Sorpresa. Los españoles sabían que llegarían a tierras habitadas por gente de costumbres desconocidas. Los indios no tenían ni idea de quiénes eran y creyeron que eran dioses.
dioses. Para explicar su presencia, los indígenas recurrieron a su religión. Muchas poblaciones creían que un dios había llegado a enseñarles artes, ciencias, organización, etc. Desconocido, el color rojo del pelo y la barba de cortes pelirrojos, las armaduras de metal para protegerse de la lucha y los caballos que les dijeron que eran seres pensantes para atemorizar más. Armas de fuego. Para los indios lanzaban fuegos o rayos que mataban gente. Los conquistadores fueron recibidos muy bien en todos lados con regalos, comida y mujeres. Esto excitó su codicia, queriendo aún más. Los pueblos que practicaban agricultura y que vivían de la caza y pesca solo comían lo necesario para vivir. Estaban asombrados por el hambre de los conquistadores, por ser idólatras. Los españoles les dieron brutalidad, codicia, abuso, muerte. Los indios se dieron cuenta que los españoles no eran dioses, sino eran porcos hambrientos que ansían el oro. Los españoles tenían armas de hierro, latón y acero resistentes. Por ejemplo, la espada, pica, ballesta, armadura, armas de fuego. Los indios usaban arcos, flechas, lanzas, boleadoras, pero no contaron con armaduras de metal. Los españoles trataban de matar a todos los posibles en el momento de la batalla. En cambio, los indígenas, acostumbrados a matar poca gente, que ya capturaron guerreros para el sacrificio de sus dioses. Por esto perdían el tiempo y energía. Mapa colonial en América. Los españoles, al ocupar una región, se repartían las tierras y los indios. Las tierras más buscadas poseían minerales y cerca se localizaban poblaciones aborígenas numerosas que les daban mano de obra abundante y barata. Por esto la conquista se dirigió a los grandes imperios azteca e inca. La economía colonial española se orientó hacia la extracción de metales preciosos. En el siglo XVII los metales comenzaron a agotarse y terminó la etapa de extracción y reorganización. En los territorios portugueses no se encontraron minerales al principio, explotaron el palo en Brasil. Cuando se agotó se fueron al interior y explotaron el oro en el siglo XVIII. Áreas de frontera. Gran parte del espacio americano ocupado por los pueblos originarios que no caían bajo el sentimiento colonial. Ingenios, plantaciones donde se refinaba el azúcar, bandeiras, expediciones para perseguir y capturar indígenas con el fin de ocuparlos para el trabajo forzado, trata de negros, comercio de esclavos, habitantes de África que fueron cazados y transportados por la fuerza a América, significó la disminución de la población africana y el aporte de la mano de obra. Plantaciones, grandes expansiones de tierras destinadas a cultivo de especies tropicales, ejemplo tabaco, cacao, café, etc. Geografía, las causas y consecuencias de la conquista. La etapa colonial es el proceso de la independencia y sus efectos posteriores. Impactos en la población de la conquista y colonización. Exterminio de la población aborigen. Enfermedades. Los pueblos civilizados de Europa trajeron sífilis, viruela, etc. Suicidios. Destrucción de las culturas locales generó actitudes depresivas, por lo cual la gente ya no quería tener hijos, y etc. Baja natalidad. La pérdida de tierras propias fue un motivo importante para dejar de reproducirse. Desnutrición. Con el trabajo y el hambre, las madres no producían leche para alimentar a los niños. Abortos. Las mujeres embarazadas tomaban hierbas para producir abortos. Asesinatos. Conquistadores asesinaban a los transmisores de culturas locales, ejemplos sacerdotes, artistas, etc. Significado de desarticular. Separar las piezas de un artefacto u objeto con una función determinada. Estrategias para controlar o dominar a las poblaciones aborígenes. Conquista espiritual. La corona española quería difundir por América la palabra de Dios, y los conquistadores actuaban en su nombre. Los indígenas eran obligados a abandonar sus creencias y adoptar la fe cristiana. Esta fue favorecida ya que a sus jefes se les reconocía como autoridad política y religiosa. Por esto, al vencer la guerra, también ganaban el plano religioso. Repartimiento. Distribuir a los aborígenes entre españoles para que los emplearan en labores agrícolas o mineras. La encomienda asignaba a los conquistadores ciertas obligaciones que se les encomendaba, o sea, a cambio de recibir tributos y trabajo, los encomendadores debían cuidarlos e instruirlos en la fe cristiana. Encomienda. Obligar a los aborígenes a trabajar de una manera diferente de la que están acostumbrados y desplazarse lejos de su comunidad. Desplazamientos. Los indígenas abandonan su grupo de pertenencias y tienen que enfrentarse a readaptarse a otras civilizaciones climáticas, relieve, vegetación, fauna, etc. Se contagiaban de enfermedades, no traían sus alimentos habituales y sufrían del desarraigo de sus vínculos sociales. Su percepción del tiempo y espacio los marcaba los ritmos de la naturaleza. Aparte, los incas aceptaban la existencia de otros dioses inferiores o superiores que podían llegar a vencer a los propios y esperaron que los dioses propios derrotaran a los invasores. Esto permitió que los españoles los superaran a los conquistadores. Creían que su dios era el único y el verdadero y que los iba a ayudar a ganar. Dicha seguridad aportó a la victoria.
Aparte, infiel, tiene una fe o religión diferente a la única y la verdadera. Los indígenas tenían pequeñas tribus que se enfrentaban a los españoles de a uno y eran vencidos rápidamente. Los estados indígenas reorganizados en imperios eran teocráticos, es decir, el emperador reunía al mismo tiempo el poder civil con el religioso. Cuando el máximo gobernador era dominado o asesinado, el pueblo caía en la confusión, aceptaban la nueva religión y tardaban en reaccionar. Causas del orden político interno: azteca y el incaico. El azteca, en la expansión, tenía enemigos como los tlaxcaltecas, que estando cerca de su capital no habían podido ser dominados. Estos salieron con los españoles para vengarse de los aztecas, y su fuerza numérica ayudó con los recién llegados. El incaico. En esta guerra civil entre los pretendientes al trono imperial, Huáscar y Atahualpa y Huayna había dividido su reino entre los dos, pero estos no lo aceptaron y lucharon por el poder. Aparte, los españoles veían a las sociedades americanas como que si fueran una sola y dominaron a sus habitantes indios. Una cuestión cultural provoca que los integrantes de una cultura o etnia tienden a no distinguir particularidades de la fisonomía de los otros, o sea, entre paréntesis, de conocimiento o interés. Así se anuló la diversidad étnica enmascarada en el nuevo orden imperial. Para justificar la conquista, los europeos se cuestionaron si los indios eran humanos. Al final decidieron que sí, pero eran como niños, como estatus inferior y subordinado, educados e instruidos en la fe católica. Aparte, impacto biológico. Profunda decepción que provocó un descenso abrupto de la natalidad. Para los indígenas el mundo había dejado de ser lo que era. No tenía sentido tener hijos. Ese sentimiento también llevó al suicidio. Deficiencia alimentaria. Causa de los sistemas de producción y distribución de alimentos. Provocó el debilitamiento y la muerte. El consumo de alcohol también incidió en la salud de los aborígenes. Causas de la derrota aborigen. Sorpresa. Los españoles sabían que llegarían a tierras habitadas por gente de costumbres desconocidas. Los indios no tenían ni idea de quiénes eran y creyeron que eran dioses. Para explicar su presencia, los indígenas recurrieron a su religión. Muchas poblaciones creían que un dios había llegado a enseñarles artes, ciencias, organización, etc. Desconocido. El color rojo del pelo y la barba de cortes pelirrojos, las armaduras de metal para protegerse de la lucha y los caballos que les dijeron que eran seres pensantes para atemorizar más. Armas de fuego. Para los indios lanzaban fuegos o rayos que mataban gente. Los conquistadores fueron recibidos muy bien en todos lados, con regalos, comida y mujeres. Esto excitó su codicia, queriendo aún más. Los pueblos que practicaban agricultura y que vivían de la caza y pesca solo comían lo necesario para vivir. Estaban asombrados por el hambre de los conquistadores, por ser idólatras. Los españoles les dieron brutalidad, codicia, abuso, muerte. Los indios se dieron cuenta que los españoles no eran dioses, sino eran porcos hambrientos que ansían el oro. Los españoles tenían armas de hierro, latón y acero resistentes. Por ejemplo, la espada, pica, ballesta, armadura, armas de fuego. Los indios usaban arcos, flechas, lanzas, boleadoras, pero no contaron con armaduras de metal. Los españoles trataban de matar a todos los posibles en el momento de la batalla. En cambio, los indígenas, acostumbrados a matar poca gente, que ya capturaban guerreros para el sacrificio de sus dioses. Por esto perdían el tiempo y energía. Etapa colonial en América. Los españoles, al ocupar una región, se repartían las tierras y los indios. Las tierras más buscadas poseían minerales y cerca se localizaban poblaciones aborígenas numerosas que les daban mano de obra abundante y barata. Por esto la conquista se dirigió a los grandes imperios azteca e inca. La economía colonial española se orientó hacia la extracción de metales preciosos. En el siglo XVII los metales comenzaron a agotarse y terminó la etapa de extracción y reorganización. En los territorios portugueses no se encontraron minerales al principio, explotaron el palo en Brasil. Cuando se agotó se fueron al interior y explotaron el oro en el siglo XVIII. Áreas de frontera. Gran parte del espacio americano ocupado por los pueblos originarios que no caían bajo el sentimiento colonial. Ingenios, plantaciones donde se refinaba el azúcar, bandeiras, expediciones para perseguir y capturar indígenas con el fin de ocuparlos para el trabajo forzado, trata de negros, comercio de esclavos, habitantes de África que fueron cazados y transportados por la fuerza a América, significó la disminución de la población africana y el aporte de la mano de obra. Plantaciones, grandes expansiones de tierras destinadas a cultivo de especies tropicales, ejemplo tabaco, cacao, café, etc. Geografía, las causas y consecuencias de la conquista. La etapa colonial es el proceso de la independencia y sus efectos posteriores. Impactos en la población de la conquista y colonización. Exterminio de la población aborigen.
Enfermedades. Los pueblos civilizados de Europa trajeron sífilis, viruela, etc. Suicidios. Destrucción de las culturas locales generó actitudes depresivas, por lo cual la gente ya no quería tener hijos, y etc. Baja natalidad. La pérdida de tierras propias fue un motivo importante para dejar de reproducirse. Desnutrición. Con el trabajo y el hambre, las madres no producían leche para alimentar a los niños. Abortos. Las mujeres embarazadas tomaban hierbas para producir abortos. Asesinatos. Conquistadores asesinaban a los transmisores de culturas locales, ejemplos sacerdotes, artistas, etc. Significado de desarticular. Separar las piezas de un artefacto u objeto con una función determinada. Estrategias para controlar o dominar a las poblaciones aborígenes. Conquista espiritual. La corona española quería difundir por América la palabra de Dios, y los conquistadores actuaban en su nombre. Los indígenas eran obligados a abandonar sus creencias y adoptar la fe cristiana. Esta fue favorecida ya que a sus jefes se les reconocía como autoridad política y religiosa. Por esto, al vencer la guerra, también ganaban el plano religioso. Repartimiento. Distribuir a los aborígenes entre españoles para que los emplearan en labores agrícolas o mineras. La encomienda asignaba a los conquistadores ciertas obligaciones que se les encomendaba, o sea, a cambio de recibir tributos y trabajo, los encomendadores debían cuidarlos e instruirlos en la fe cristiana. Encomienda. Obligar a los aborígenes a trabajar de una manera diferente de la que están acostumbrados y desplazarse lejos de su comunidad. Desplazamientos. Los indígenas abandonan su grupo de pertenencias y tienen que enfrentarse a readaptarse a otras civilizaciones climáticas, relieve, vegetación, fauna, etc. Se contagiaban de enfermedades, no traían sus alimentos habituales y sufrían del desarraigo de sus vínculos sociales. Su percepción del tiempo y espacio los marcaba los ritmos de la naturaleza. Aparte, los incas aceptaban la existencia de otros dioses inferiores o superiores que podían llegar a vencer a los propios, y esperaron que los dioses propios derrotaran a los invasores. Esto permitió que los españoles los superaran a los conquistadores. Creían que su dios era el único y el verdadero, y que los iba a ayudar a ganar. Dicha seguridad aportó a la victoria. Aparte, infiel, tiene una fe o religión diferente a la única y la verdadera. Los indígenas tenían pequeñas tribus que se enfrentaban a los españoles de a uno y eran vencidos rápidamente. Los estados indígenas reorganizados en imperios eran teocráticos, es decir, el emperador reunía al mismo tiempo el poder civil con el religioso. Cuando el máximo gobernador era dominado o asesinado, el pueblo caía en la confusión, aceptaban la nueva religión y tardaban en reaccionar. Causas del orden político interno. Azteca y el incaico. El azteca, en la expansión, tenía enemigos como los tlaxcaltecas, que estando cerca de su capital no habían podido ser dominados. Estos salieron con los españoles para vengarse de los aztecas, y su fuerza numérica ayudó con los recién llegados. El incaico. En esta guerra civil entre los pretendientes al trono imperial, Huáscar y Atahualpa y Huayna había dividido su reino entre los dos, pero estos no lo aceptaron y lucharon por el poder. Aparte, los españoles veían a las sociedades americanas como que si fueran una sola y dominaron a sus habitantes indios. Una cuestión cultural provoca que los integrantes de una cultura o etnia tienden a no distinguir particularidades de la fisonomía de los otros, o sea, entre paréntesis, desconocimiento o interés. Así se anuló la diversidad étnica enmascarada en el nuevo orden imperial. Para justificar la conquista, los europeos se cuestionaron si los indios eran humanos. Al final decidieron que sí, pero eran como niños, como estatus inferior y subordinado, educados e instruidos en la fe católica. Aparte, impacto biológico. Profunda decepción que provocó un descenso abrupto de la natalidad. Para los indígenas el mundo había dejado de ser lo que era. No tenía sentido tener hijos. Ese sentimiento también llevó al suicidio. Deficiencia alimentaria. Causa de los sistemas de producción y distribución de alimentos. Provocó el debilitamiento y la muerte. El consumo de alcohol también incidió en la salud de los aborígenes. Causas de la derrota aborigen. Sorpresa. Los españoles sabían que llegarían a tierras habitadas por gente de costumbres desconocidas. Los indios no tenían ni idea de quiénes eran y creyeron que eran dioses. Para explicar su presencia, los indígenas recurrieron a su religión. Muchas poblaciones creían que un dios había llegado a enseñarles artes, ciencias, organización, etc. Desconocido. El color rojo del pelo y la barba de cortes pelirrojos, las armaduras de metal para protegerse de la lucha y los caballos que les dijeron que eran seres pensantes para atemorizar más. Armas de fuego. Para los indios lanzaban fuegos o rayos que mataban gente.
Los conquistadores fueron recibidos muy bien en todos lados, con regalos, comida y mujeres. Esto excitó su codicia, queriendo aún más. Los pueblos que practicaban agricultura y que vivían de la caza y pesca solo comían lo necesario para vivir. Estaban asombrados por el hambre de los conquistadores, por ser idólatras. Los españoles les dieron brutalidad, codicia, abuso, muerte. Los indios se dieron cuenta que los españoles no eran dioses, sino eran porcos hambrientos que ansían el oro. Los españoles tenían armas de hierro, latón y acero resistentes. Por ejemplo, la espada, pica, ballesta, armadura, armas de fuego. Los indios usaban arcos, flechas, lanzas, boleadoras, pero no contaron con armaduras de metal. Los españoles trataban de matar a todos los posibles en el momento de la batalla. En cambio, los indígenas, acostumbrados a matar poca gente, que ya capturaron guerreros para el sacrificio de sus dioses. Por esto perdían el tiempo y energía. Etapa colonial en América. Los españoles, al ocupar una región, se repartían las tierras y los indios. Las tierras más buscadas poseían minerales y cerca se localizaban poblaciones aborígenas numerosas que les daban mano de obra abundante y barata. Por esto la conquista se dirigió a los grandes imperios azteca e inca. La economía colonial española se orientó hacia la extracción de metales preciosos. En el siglo XVII los metales comenzaron a agotarse y terminó la etapa de extracción y reorganización. En los territorios portugueses no se encontraron minerales al principio, explotaron el palo en Brasil. Cuando se agotó se fueron al interior y explotaron el oro en el siglo XVIII. Áreas de frontera. Gran parte del espacio americano ocupado por los pueblos originarios que no caían bajo el sentimiento colonial. Ingenios, plantaciones donde se refinaba el azúcar. Bandeiras, expediciones para perseguir y capturar indígenas con el fin de ocuparlos para el trabajo forzado. Trata de negros, comercio de esclavos, habitantes de África que fueron cazados y transportados por la fuerza a América. Significó la disminución de la población africana y el aporte de la mano de obra. Plantaciones, grandes expansiones de tierras destinadas a cultivo de especies tropicales. Ejemplo, tabaco, cacao, café, etc.